al cambio de mando y posterior a la elección presidencial fue más o menos de ese estilo, ¿ya? De amarres en cargo, no sé, recorte de subsidios habitacionales, o sea, todo un tema de plata o de mal uso de plata o de temas funcionarios. Entonces yo creo que algo que realmente el ciudadano puede sentir, o al menos los ciudadanos que estaban ahí agolpados en la plaza pueden sentir. Y es muy popular. Firmó Sí. un decreto ayer Boric, el último decreto, para permitir que TVN se endeudara en no sé qué cantidad de plata más. Sí, Esto fue ayer. y firmó además otro. Como de mala, realmente de mala fe, o sea, una cosa. Yo creo que eso, mira, yo creo que ha pasado, yo creo que es como, yo no diría que algo de eso lo Gabriel Boric. Entonces, No. firmar muy al principio, firmar muy al final, yo creo que es normal. Firmó otro también respecto de la zona económica exclusiva. Yo no leí el decreto, pero creo que es para proteger ciertas áreas ambientalmente de esas 200 millas de zona económica exclusiva, para, no sé, protegerlo y no poder explotar recursos naturales. No sé el detalle, pero en fin. Oigan, otra cosa, y que tiene que ver más con su agenda, que también es parte del discurso. Se apuntó a los llamados adversarios de Chile. Y ahí el presidente Kast aclaró inmediatamente que no se refería a adversarios con los que pensaban diferentes, sino al narco, ya decía, el que ha tomado nuestros barrios, y a las organizaciones criminales extranjeras. Ya él se refería a los que han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir y explotar a otros. Creo que está bien en eso en el discurso. O sea, está bien puesta la prioridad, el énfasis, el calificativo que merecen ya estos adversarios de Chile. Y lo digo porque el primer día al menos se mantiene la agenda programática. Ya ustedes me dirán, oye, ¿cómo no? Pues ¿cómo no se va a mantener? Pero hemos tenido gobierno en que desde el primer día esto ha girado de manera radical. Ya, sin más lejos, el gobierno de Santa Piñera fue una cosa desde que desde marzo estábamos con una agenda totalmente distinta a la que se había votado. Entonces, yo creo que eso es un punto bueno. Quizás demasiado crédito porque No, pero está bien, como dices tú, por la fuerza de la... Claro, pero el punto ojalá que esa intensidad discursiva con respecto a los adversarios de Chile se traduzca en obra, ¿ya? Y pareciera ser que estos decretos que vimos firmarse ayer de manera inmediata son un poco eso. Ya me llegó el documento hoy día bien temprano en la mañana, y dentro de estas relacionadas con seguridad, con narcotráfico, con organizaciones criminales extranjeras, estaba la Política Nacional de Cierre Fronterizo, no sé si lo vieron, ya, que incluía medidas específicas, ya, inmediatas, incremento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, mejoramiento de vigilancia mediante drones, medios sensores optrónicos y mejoramiento de comunicaciones críticas en zona fronteriza. Perdón, ¿te llegó de a dónde? Me llegó. Ya, alguien te lo mandó. Sí, me lo mandaron nomás, yo creo que llegó Ya, a pero la eso prensa. es un documento del porque gobierno, qué sé yo. Es que yo creo que era el documento bajada comunicacional de lo que fueron los decretos. Ya, porque Sí, puede estar 6. en Bio o qué sé yo. A mí me llegó por WhatsApp, pero Ya. debe estar por ahí. Y hay otras relacionadas con el plan escudo fronterizo que tienen plazo asociado de 90 días. Entonces, eso, esperar a que toda esta fuerza simbólica, esta fuerza discursiva se traduzca en obras rápidas. Sí. Ojalá que no estemos ante fuegos artificiales o ante cuestiones comunicacionales, sino que haya cuestiones muy de fondo. Yo quiero decir dos cosas respecto a lo que estás hablando, Francisco. Una es que en términos de auditoría yo lo encuentro mega ciudadano, Tere, porque se vincula directamente a, oye, ustedes también son responsables, Sí. paremos el show. Si aquí la crítica que hacemos siempre, no solamente en los últimos 4 años, siempre, es que los políticos, oye, pero ni por curado, ¿no es cierto? Todo es gratis. O sea, mienten descaradamente y es gratis, vuelven muchos a salir elegidos, ahí se quedan los dirigentes de los partidos políticos a pesar de que un fracaso tras otro en términos electorales y de otro tipo, ¿no es cierto? Y ahí están, como que en vez de llover. Así que esto, que tiene que ver, por supuesto, con plata, con recursos económicos, pero también con responsabilidades respecto de funciones, ¿no es cierto? Y de instrucciones y de responsabilidad política y tal vez de otro tipo vamos a encontrar. Entonces, creo que es mega ciudadano, pero yo ahí voy a hacer un puntito. No estoy criticando nada, estoy poniendo énfasis en que tiene que ir acompañado con, abro comillas, no aguantar estas cosas respecto de personeros del oficialismo. Porque tú no sacas nada con hacer auditoría, es como mirar el trigo en la... ¿Cómo es ese dicho? La paja en el ojo fino. Exacto, la paja en el propio. Exacto. ¿Te fijáis? O sea, tú estás haciendo auditoría, ¿cómo te entregaron el gobierno? Qué terrible. Empecé a pensar dónde quedaba el trigo, pero... La paja. No, yo, ya, bueno, sí, ya. Pero gracias por ayudar. Entonces, tú estás haciendo una auditoría, ¿cómo te entregaron? Perfecto. Para tener un buen diagnóstico, para poder ir mejorando y moviendo las teclas que corresponden en cada uno de los ministerios, pero tampoco podías aguantar que existan conflictos de interés o que existan alguna información que no habías tenido a la vista cuando designaste a alguna autoridad, por ejemplo, y que ahora sale con alguna cosa extraña. Bueno, hago el punto nomás, no es que haya pasado, o no ha pasado tan evidentemente, pero creo que deberían estar atentos porque si no, ahí tienes un atisbo de inconsecuencia. Respecto a la auditoría, yo lo que decía que era poco ciudadano, me refería también al término, no al fondo, pero... Y porque gritaban, claro, pero puede estar súper instalado, me parece bien, esto de perseguir la responsabilidad, como dicen, ojalá que esto sea súper serio, o sea, que se haga súper bien, que sea efectiva el cobro de responsabilidades y no eso, fuego artificial. Y otra cosa. Y ahí de yo creo también comentar algo. Ojalá no sea, y esto lo dijo el presidente Castro, Sí. ojalá no sea una excusa para la propia gestión. Sí. ¿Ya? Oye, eso. El presidente dijo, Me voy a autocitar, siempre digo lo mismo. Merece saber la verdad, merece Que es culpa de Piñera, que es culpa de Boric, que es culpa de con el general Pinochet. Eso lo dijo él explícitamente. No, pero claro, el presidente Castro dijo en el discurso la auditoría no es para excusar, o no es una excusa para nuestra gestión. No, estoy haciendo el punto que ojalá sea cierto que no vamos a responsabilizar.
a nadie. Claro, Rocío, tú querías hablar. Sí, en lo que tú comentas sobre extender el periodo de luna de miel o de gracia, en el fondo como tranquilo que estamos en esto. Relacionado con esto. Y relacionado con el discurso, ¿sabes qué? No sé si no estoy de acuerdo o lo vi desde otra perspectiva, porque igual hubo frases bien grandilocuentes, no tiene carga negativa, pero bien grandes, frases bien grandes, que no, en mi opinión, no aportaron a bajar o a controlar expectativas. ¿Sabes? Todo lo contrario de repente. Cuando, por ejemplo, señala lo de, y que lo hace además sin mucha épica, es que él no es muy bueno para los discursos, o sea, era como, sí, cuando el hoy. Sí, no es un buen presidente para discursear, tal vez, hasta se agradece que sea fome, no sé. Bueno, pero volviendo a la expectativa, cuando él señala que no vamos a permitir que ningún carabinero, a propósito del lamentable Trágico, sí. tragedia de ayer en Puerto Vara, que ningún otro carabinero sea sujeto de violencia, algo así. No dijo, nunca más un carabinero no va a ser asesinado en manos de enfermos mentales, sino que dijo de violencia, así como que, es un poco. Pero hoy día, en la mañana, en Talcahuano, hubo violencia en contra de un carabinero. No estoy segura si estaba en horas de que andaba de civil, digamos, o por carabinero, pero pasó hoy día en la mañana. Yo cuando él lo dijo anoche, yo dije, ¿Cuál es tu punto respecto a esto? Ya, mi punto es que las expectativas está diciendo tampoco algo que sabes que no puedes controlar, garantizar o controlar. Exacto, y 100%. ¿No? Y respecto de los temas económicos, que por supuesto están vinculados con la auditoría, él no dijo nada sobre, oye, no tenemos un peso. La deuda pública está pero en los cielos. Antes de entrar al tema económico, porque en el fondo... ¿Era eso nomás? Era eso. Vamos a hablar un Oigan, poco de las redes sociales, ¿o no? O de no, pero tú estás en el contenido del discurso. ¿De qué redes sociales? No, de la instructivo a propósito de diferencias de conducta, del instructivo que dio a su autoridad para redes démosle, sociales. pasamos al cambio. Por Ya, ejemplo. pero espérate, ¿no les pareció, solo para cerrar la idea, pero en términos de expectativa, como, oye, no hay plata y vamos a ver cómo lo vamos a hacer con la... Tú dices, no hay contención mayor de expectativas como uno había esperado que hubiese en relación con lo que se generaron en la... No, y la auditoría me da incluso hasta como, oye, vamos a ver la embarradita que se mandaron estos subnormales que vienen saliendo. ¿Te fijas? Más, bueno, ahí yo lo leí de otro modo. Eso, ya. Bueno, Vamos redes sociales, se publicó o se filtró, ya no sé cómo salen estas cosas, pero un instructivo de parte, ya no sé si era de la oficina del presidente electo o ya directamente de presidencia, no sé en qué oportunidad fue, para los ministros del presidente Cast, ya para el uso de redes sociales de los ministros. Ajá. Ya, porque muchos empezaron a borrar cuentas, a crear las cuentas institucionales. Eso, ¿qué quieres contar tú de...? No mayormente porque no puse mucho. No, o sea, me dice, hablemos de esto. Pues, sí, ya, fuera el tema, pero no tema. sabe qué decir. No, es que había varias instrucciones. Sí, pero hay instrucciones de la o sea, hay pronunciamiento. Tere, solo un dato, pero hay pronunciamientos de la Contraloría General de la República respecto al uso de las cuentas del gobierno oficiales en redes sociales. Eso lo dejo como punto. No es como, se me ocurrió instruirle. Muchas de las reglas, de hecho, del instructivo de presidencia son de Contraloría. Son reglas de Contraloría. Que hay que cumplir. Punto. Sí. No, me llamó la atención. Yo estoy más bien de acuerdo. Estoy de acuerdo con este uso y ojalá que justamente no se replique un poco lo que vimos de este gobierno, lo vimos también en el de Bachelet, un uso y abuso de los recursos públicos y comunicacionales del gobierno para hacer campaña o propaganda o autobombo. Entonces me parece bien. Pero me llamó la atención ayer una discusión que había en uno de los grupos de WhatsApp en que yo estaba, en que les parecía una intromisión ilegítima a la libertad de los ministros. Como que en el fondo, o tú confías, no en este sentido, no en el sentido de que el ministro hace lo que se le para, no, sino que en el sentido de si tú eliges un ministro, más o menos confías en él y no tienes que mandarle este instructivo, porque es como no sé, si tienes que mandar este instructivo, no lo nombres, no sé, una cosa como ese estilo. Vi posiciones así en mis propios grupos de WhatsApp, entonces no sé si... Es política en los ministros, no hablo por todos los ministros, pero la sed de poder, de cámara, No, yo creo que es totalmente necesario el instructivo, totalmente recordarles que no son dioses, totalmente recordarles que no pueden abusar de su imagen, porque uno ve, en campaña, uno vio abuso de imagen. Creo que hasta el 10 de marzo vimos un uso abusivo de imagen, de figuras que iban a ser ministros. Entonces, creo que es totalmente necesario, totalmente inteligente y buena decisión. ¿Y no crees que es un disparo en los pies? En el sentido de que tú mandas ese instructivo y después cualquier cosa, porque la izquierda suele hacer cuestión de cualquier cosa que a veces son irrelevantes todo. Y las usa del propio instructivo para condenar conductas que en realidad son de ordinaria administración por parte del gobierno. Me dan susto este tipo de cosas a mí. Estoy de acuerdo, pero me da un poco de susto cuál es el uso que va a hacer la izquierda de eso. Yo las considero muy relevantes. Y en ese sentido es irrelevante para mí lo que haga la izquierda con eso. Si un ministro falta ese instructivo. Dado que yo considero que el instructivo es relevante, para mí es relevante que se cumpla el instructivo. Entonces, si lo incumple, no me importa. Si hay de izquierda diciendo que lo incumple. Totalmente. Yo también puedo estar diciendo, oye, no, ¿qué estás haciendo? Totalmente de acuerdo. ¿Estás haciendo un uso abusivo de tu imagen? No, estoy pensando otra cosa. Estoy pensando que en el fondo ese instructivo sirva de base, el hecho de ser público, esto sirva de base para que la izquierda califique de abuso de imagen y uso de recursos públicos, algo que no lo es. Es que la cosa es distinta.
los aspectos más importantes de ese instructivo, como bien recordaba la Rocío, son cuestiones que ya ha indicado Contraloría en dictámenes. Sí. Entonces, esto es más que nada una decisión política del gobierno, Sí. ¿ya? De decirles, oye, acuérdense de esto. ¿Ya? Si es que el gobierno hubiese hecho eso, y después veíamos un ministro usando esa imagen, la izquierda que está igual, diciendo, oye, está usando esa imagen porque está dictamen de Contraloría, no porque el gobierno lo dijo o no lo dijo. Sí. Yo creo que Sí. no me preocuparía eso, me preocuparía Sí. de hecho de que cumpla el instructivo y punto. Yo lo vi como evitar algunos problemillas, como ruido gratuito, de errores ¿Sabes? Yo creo que estúpidos. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que tuvo que ver justamente con lo que comentábamos antes, porque estaba pasando un uso abusivo de imagen de personas que hacen ministro. Y fue un recordatorio del día 1 de controles. Yo lo vi así, Ah, ya. yo lo leo así. Ah, ya. Estamos teniendo problemas de uso ¿De alguno en abusivo particular? imagen. Sí, y entonces, A ver. eso, recuerden el dictamen de Contraloría, recuerden que el gobierno pasado hizo uso abusivo de esta imagen, entonces como que ubíquense. Y hay otra cosa. ¿Tú querés, a quién apuntaba eso? No, en mi ¿A caso... quiénes te yo- da la impresión, yo obviamente? más Sí, lo porque vi- ahora sí está, No, está No, compuesto. me refiero. No, yo lo vi sobre todo en el caso de la vocera, de Marcel. Yo sí veía un uso abusivo de su imagen. No era ministra todavía, entonces... Sí. No, claro, la regla no. Una regla no le corría. Sí, obvio, ya, obvio. Oye, pero ya, ahora, 11 de marzo en adelante, sí. y hay otro puntito. Me llamó la atención a Otro punto propósito, que paréntesis, el look de la ministra vocera. Me llamó otro. Se veía bien, pero no sé, para el happy hour, quizás. Oye, ¿No? a todo esto ayer, Sí, pensaba, no, ayer pensaba en el que creo que lo comentamos en el Last Dance de Boric, el carrete de ayer. Ah, el carrete. Sí. Uy, me imaginé bastante. De estado bueno. Sí, ya, pero espérame. Era un carrete con cuota de 65 lucas, así que yo creo que iban a haber comido y tomado bien. ¿verdad? ¿Eso Yo estaba- existió? ¿De qué estamos Sí, hablando? hubo una no, yo cena esto era almuerzo, en mi imaginario. un Ah, yo almuerzo, también entendí. o una junta con el presidente, el gabinete, ministro, subsecretario, ex ministro, ex subsecretario, Imagínate con el cuota de carrete, 65 Ah, no te lucas. puedo creer. Sí. Anoche. No sé si fue anoche o en el almuerzo o en no Ya, sé. pero me refiero sí, ya pero ahora, hace poco. ahora, sí, Ayer. recién. Ah, Ayer. no tenía idea. Sí. Tú lo dijiste especulando nomás. Ya, No, debe haber habido mi carrete. imaginación, era solo mi imaginación. Francisco, y el último punto de redes sociales es que también un punto importante es, oye, sométete, subordínate. Sí. Si es verdad que los que le pagamos el sueldo a las autoridades ha sido siempre así, y no porque el presidente sea José Antonio Caz, uno no va a recordárselo a la ciudadanía. Nosotros somos los que pagamos el sueldo. Entonces, usted cuando decidió ser ministro, autoridad, funcionario de gobierno o lo que sea, su libertad para estas cosas, ¿no es cierto?, de uso de redes sociales y todo, se vio restringida. Punto. Eso era parte del contratito, Claro. ¿me entiende? O no, Sí. o sea, usted quiere ser una libre paloma, no puede estar ahí. No. No puede, ¿o no? Sí. Sí, es parte de la regla. Ya, que entonces, se trata de aceptar el cargo subordínese y los instructivos que sean. Uno puede criticar el show y qué sé yo, de repente mucho, pero en este caso yo estoy completamente de acuerdo. Sí, oigan, pasemos a... Voy a decir cosas más de fondo, pero... Cosas más de fondo. ¿Por qué nos pasa que termina Gabriel Boric, ¿ya? Asume después de toda la explosión estallidista, termina Boric y le entrega el mando a José Antonio Caz, el giro más fuerte en el ámbito presidencial desde 1990? Ya, antes se pasaron el mando entre demócrata y cristiano, después de Bachelet Piñera, que no estaban tan lejanos, así como visto en perspectiva. Y ahora fue Boric Caz. ¿Por qué creen que puede haberse dado este tipo de giro? Y espero que me contesten, no es una pregunta retórica. Ya queda medio callada, dices Claro. tú. A ver, yo creo que no se consolidan, un poco lo que hablábamos en la batalla cultural, no se consolidan proyectos políticos, no se consolidan ideas en la mentalidad de las personas. Las campañas se han transformado en una especie de ofertones, una lista de propuestas, de repente incluso ofertones contrarios que van en la línea contraria a la del candidato. O sea, lo que vimos en Boric en la segunda vuelta pasada era un candidato del Partido Republicano, Nacional Libertario, era Boric el que ganó, el Boric que ganó era ese. Entonces, tú ves cualquier cosa y por tanto, dado que eso no se va consolidando como una mentalidad o la afinidad o la adhesión a un proyecto, bueno, optar por la alternativa contraria después de un mal gobierno no me parece tan raro. O sea, lo encuentro bastante normal, de hecho. Bastante normal. Y no hay razones, no hay razones más de fondo, que solo... O sea, debe haber, solo que no tenemos la respuesta. Tú preparaste la pregunta, así que especula tú. No, yo considero que hay muchas razones de fondo. Yo Ya. esperaba que ustedes las tuvieran, pero, por ejemplo, por el lado de Boric. ¿Tiene un no sé, lindeo? en materia de seguridad, No, de no todas sé, maneras. dejamos atrás el periodo presidencial con más ingresos de inmigrantes ilegales en la historia. Son 153.000. Con las tasas de homicidio más altas de la historia. Tuvimos las tasas más altas de la historia. Van a la baja, sí, ahora, ya, pero nunca habían sido tan altas. Sí. Los delitos asociados a droga aumentaron un 19% entre 2022 y 2025. Los delitos asociados a armas aumentaron un 100% entre 2022 y 2025. Las extorsiones alcanzaron niveles máximos. Los secuestros alcanzaron niveles máximos. Entonces, creo que razones podemos encontrar muchísimas para que Perfecto. Boric se vaya. Ya, y su ahora continuidad te entiendo. sea rechazada. Yo no, Tú dices yo qué creo que razones hay demasiadas. para dejar a Boric atrás. Bueno, y para que el cambio sea José Antonio Caz y no haya sido otra persona. Por supuesto, no, o sea, hay que pensar también, a ver, por ejemplo, en lo económico, los resultados,
este señor termina con uno de los crecimientos más bajos de los últimos 35 años, hasta casi empatada con Bachelet, tiene un 0,1% de distancia, con Bachelet 2. En el empleo, el gobierno llega con una tasa, esto yo creo que es extraordinario, yo creo que es único, llega con una tasa de 7,7% y se va con 8,3%, o sea, aumentan los desempleados. Si uno ve los datos de la super de pensiones en materia de empleo formales, y no el INE, no, los datos así objetivos, cuánta gente hay cotizando ahora, cuánta gente había cotizando, resulta que hay 90.000 empleos formales menos que al comienzo del cuestión. Entonces, uno puede decir, por una parte, Boric, convengamos en que esto nunca fue su prioridad. O sea, lo de él era cultural, la propuesta de él era refundacional, esto fue evidente con el 2022. O sea, uno tampoco puede quejarse mucho de cómo está la economía cuando un candidato, de hecho, no lo plantea como prioridad en su campaña. Acuérdate que no sé si recuerdan que que Winter, cuando le preguntaron esto al comienzo, el gobierno dijo que la economía estaba en la periferia de sus preocupaciones. Sí. Entonces, ahora, esta situación económica, que en el fondo da la sensación de que el país estuviera como estancado, yo creo que cuando se trata de economía no hay estancamiento, hay retrocesos, como que tú vas para adelante o para atrás, no creo que sea tan real esto de que estás más o menos estable. Es evidente que hoy día se hace urgente un cambio, y en ese sentido, de por qué se elige algo tan distinto y qué mérito hizo Boric, para eso estoy de acuerdo. A propósito de expectativas, no sé cuáles van a hacer, no sé cuáles van a crecer. Yo no sé, casi llegan con una propuesta, tanto en materia de ahorro fiscal como de crecimiento, que es súper ambiciosa. Yo, por lo menos, es una de las áreas en que tengo unas expectativas grandes y cierto, o sea, una cierta confianza, o bastante confianza, en que va a haber un empeño y una actitud como decidida de cambio en este sentido. No sé ustedes. En lo que dijiste del empleo, Tere, hacer el punto que no solamente no les interesaba o no estaba en su prioridad en el gobierno que salió, sino que hicieron todo lo posible para que el desempleo aumentara. Y lo digo tal cual, porque cuando tú aumentas costos de algo, ese algo disminuye. Entonces, cuando tú le metes costo al empleo, ¿no es cierto?, obviamente el empleo disminuye. Entonces, no es que se hayan quedado quietos y que no está en su prioridad, que el foco era otro. No, hicieron todo para aumentar los costos y para que el desempleo subiera. Pues eso está, ya. Claro, y introdujeron medidas más o menos de sistema o estructurales cuyos efectos todavía puede ser que no estemos viendo en materia laboral. Cada vez peor. Exacto. Lo de las 40 horas es un dato. O sea, sí, uno habla con empleador y dice, no, este año ya no es una hora menos, sino que son dos, entonces estoy ajustando. Todos los economistas, todos los técnicos dicen eso. Ahora, espérame, el crecimiento que dices tú, el crecimiento, tienen ¿cuántos millones de dólares en proyectos de inversión parados? ¿Por qué tienen que dar unas autorizaciones? O sea, no es que no les interese, tenían los proyectos de inversión ahí parados y no los autorizaban. Y es verdad, porque uno a veces, yo oigo mucho y se ve mucho en redes sociales una crítica al Frente Amplio y al Partido Comunista de que hay gente que no sabe de economía. Pero, por ejemplo, teníamos el caso de voy a adelantarme porque esto lo quería decir más adelante, pero tenemos el caso de los retiros de fondos de pensiones. Cuando estos retiros se produjeron, uno dice, ya, listo, estaba todo el Frente Amplio impulsándolo, un poco por populismo y qué sé yo, uno decía, de pasada quieren defondar el sistema, claro. No están entendiendo el argumento de la inflación. Resulta que el argumento lo entendieron así cuando llegaron a gobernar. Sí. O sea, llegaron a gobernar y se acabaron los retiros. Entonces, es verdad que esta gente, no es verdad esto de que no saben de economía, o sea, no saben de economía, pero no es verdad que no tengan nociones básicas, como dices tú, si tú comentas el costo del empleo, esto tiene efecto. Son profundamente deshonestos. Joe Jackson hizo una entrevista en Cunián Valenzuela, en radio del 13, hace 2 días, diciendo de que nadie había dicho o nadie había alertado del impacto o del nivel de impacto de los retiros con respecto a la inflación. Ya como que el grado de impacto que iban a generar, nadie lo alertó. Sí hubo alertas de que iban a generar impacto, pero nadie dijo que iba a ser como fue. Yo lo encontré ya de una mentira. Este mentirosillo irá a aparecer en escena de nuevo, pelado. Apareció en el programa con Don Francisco, apareció en la comida de exministro y apareció en una entrevista, así que yo creo que está de vuelta apoyante. Una de las primeras invitadas a La Moneda, no sé si la primera, ya eso estoy exagerando, pero una de las invitadas a La Moneda fue la economista Mariana Mazzucato, ¿te acuerdas? Sí. O sea, no es que no tengan plata para votar en economistas que entienden poco, que entienden mal, en mi opinión. Pero tienen, nosotros se podrían entender. Y creo que hay un punto, Tere, que tú dices, yo tengo expectativas respecto de esta materia, la economía, tan importante. ¿Sabéis qué? Yo ya agradezco, y ayer pensaba y decía, pucha, ¿cómo reacciona el mercado? ¿Cómo reaccionan los ciudadanos y cómo reaccionan los inversionistas? Solo por haber vivido el día de ayer, reaccionan bien. Así que ahí avanzamos. Hubo cambios, no supe. Y se nos cayó algo. O sea, lógico, porque las políticas, aun cuando no se haya implementado una política, claro, y no se haya ingresado un proyecto de ley al Parlamento, los inversionistas reaccionan diciendo, este hombre... pero esos son cambios, está bien, pero en el fondo son las medidas después las que consolidan, porque también los mercados suben y bajan así. Oye, pero las expectativas en el fondo se van cumpliendo, en primer lugar, ese era mi punto, en primer lugar por la confianza de tener a José Antonio Cast de presidente en lugar de Boric, eso es. ¿Yo vamos a hablar más del discurso? Del discurso probablemente. Di lo que tú quieras, Tere. ¿Por qué? Adelante. Es que yo soy muy desordenada, estoy tratando de mantener el orden. ¿Tú lo estás dando a mantener?
Estoy tratando de no desajustar al resto. Ya, no, si quieres decir algo del discurso, adelante. Yo quería seguir en este análisis más profundo de este cambio Boric-Cast. Baquedano volvió a su lugar. Quería seguir en el análisis. No, porque ¿Te apoyo? Ya, yo quiero hablar del discurso. veamos el aspecto ceremonial. Me interesa. No, me interesa. Ustedes me dijeron no tengo nada que decir del discurso. Ya, yo tengo lo último. No, dale, me interesa el tema del discurso. Yo. Adelante. Espérate, lo que más me gustó fue cuando dijo que Dios bendiga a Chile y que a sus autoridades, no ponga esa cara, yo es lo que más me gustó, cuando dijo que Dios le dé humildad a sus autoridades para gobernar. Sí. Bueno, a mí fue la parte que más me gustó de él. ¿Sabéis qué? Incluso la que salió mejor dicha. Genuina, sí, mejor dicha, claro, mejor dicho, sí. Sí, lo encuentro eso un buen fue lo mensaje. mejor Yo creo que además es genuino, eso. Y lo otro, bueno, a mí me gustó también que dice esto, hay algo que dice que es muy obvio quizá, pero que a mí que es muy cierto. Dice, estar acá no es el resultado de la casualidad, es el fruto de 10 años, no sé cuántos años de esfuerzo, que yo creo que efectivamente es un gallo que trabaja, sí. Es un gallo mateo, perseverante, qué sé yo, 10 años de trabajo y de... Escuchar a los chilenos. Que también es cierto, sí. Porque no es casualidad que de alguna manera todas estas cosas más performáticas o más comunicacionales en general están muy en la línea, están en la línea ciudadana, o sea, están en la línea conectada con las prioridades ciudadanas, en general, sí. De vez en cuando. Sí, yo creo que eso que tú dices, Tere, de años de trabajo y años de escuchar a los chilenos, es creo que la razón principal por la que terminamos con Kast en La Moneda. Creo que, o sea, se agrega también que fue el más duro opositor a Boric, el primer y más duro opositor, pero su oportunidad en eso, en el trabajar y prepararse para este momento y escuchar a los chilenos, fue el primero en detectar que el problema de seguridad tenía las magnitudes o dimensiones que tenía. Y sí. Alertarlo. No fue por carisma. Claro, evidente. O por retórica. No, sí. Tampoco. Oigan, Baquedano vuelve a su lugar. Lo que comentábamos, Boric le entrega el mando a Kast. La vía constitucional como solución de problemas y urgencias de chilenos está defenestrada, parece defenestrada. ¿Es este el cierre como del periodo estallidista o es solo un castigo temporal y efectivamente las causas que llevaron al estallido siguen ahí latentes, como diría la gente en el gobierno saliente? ¿Qué opinan? No, yo no creo que haya sido una lápida y que la última acción de esa lápida sea que vuelva al... Estoy feliz que haya vuelto, obvio, pero esto está como en hibernación, creo yo. Porque ¿sabéis por qué, Francisco? Porque al final, porque esas causas que los políticos de turno, ¿no es cierto?, utilizaron para llevar adelante su agenda política, eran bien artificiales, po. No estoy hablando de todas, pero estoy generalizando, ¿no es cierto? Eran bien artificiales. Esta estupidez de que se necesitaba otra constitución era para su agenda política, ¿no es cierto? Claro, pero en eso devino lo que eran las causas, porque se hablaba, yo digo, posibles explicaciones, se hablaba de problemas sociales no resueltos, de pensiones, de salud, de educación, sí. Estaban también las más interseccionales. ¿Cuándo los problemas sociales van a estar resueltos? Dime cuándo llega ese día, está por favor. Si yo no estoy diciendo, Rocío, trata de entenderme en lo que estoy diciéndote. No. Habían reclamos por condiciones de salud, reclamos por condiciones de pensiones, reclamos en esa línea, estaban los reclamos interseccionales. Esas causas, no las últimas que dijiste, pero en materias de salud, de educación, esas causas son más profundas hoy día. Porque se debilitaron todos los indicadores, datos, ¿no es cierto? En materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda. Lo que demuestra que en verdad este tipo de situaciones no se producen en general, sino que a veces incluso a la inversa por condiciones sociales externas. Muchas veces no es así. Yo pienso que hay un trauma, fíjate. O sea, yo creo que está un poquito cerrado el proceso de 2019 porque hay un trauma fuerte con el desorden, con la violencia. Yo creo que lo que se pensó en esa época es, bueno, destruyamos porque con esto vamos a lograr cosas, algunos y la mayoría de los chilenos, capaz que así se arreglen las cuestiones y las autoridades se pongan las pilas. Yo creo que eso fue más o menos la lógica. En una de esas, esto es para mejor. Yo creo que esa experiencia fue traumática, se demostró que no era el camino, estamos peor de lo que estábamos entonces. Yo creo que hoy día hay un trauma instalado y que no hay posibilidad de repetir eso tal y como se dio entonces. En los chilenos, ¿no es cierto? Que obviamente son lo más importante porque... Sí, es que yo estaba contestando sobre las herramientas que utilizan esta gente que viene saliendo del gobierno y esa herramienta, creo, no va a cambiar. A eso me refería, en esta élite. ¿Te fijáis? Al presidente o a la dirigencia de la CUT. ¿Qué herramienta? Para la calle, la huelga, la violencia. La violencia. O sea, ayer vimos que cuando el presidente fue a Ñuñoa, lo primero que hicieron fue, él iba a inaugurar el año escolar en un establecimiento educacional y lo primero que hicieron fue organizar ahí entre los 4 dementes que había antes de oposición hoy día para hacerle como una mini funa. O sea, es la herramienta que tiene. Entonces, mi respuesta, tú tienes un punto que se complementa, que es importante, en que estamos cabreados, muy cabreados y eso sigue siendo un trauma. Perfecto, pero yo estoy hablando de quienes avivan la cueca, de los que impulsan que las herramientas, me imagino, y quedó demostrado ayer. Oye, quedó demostrado, vieron la entrevista, no sé si lo hemos conversado, hace algunas semanas atrás, de la presidente de la FED. De la Católica, de Martina Matus se llama. De la FEUC. De la FEUC.
Y ella, ¿cuáles son las herramientas que con José Antonio Caz? Bueno, nosotros vamos a llamar a nuestros compañeros de las universidades a paralizar por las demandas, ¿no es cierto? Las demandas de los estudiantes, que tú sabes que son hasta que cuando la guerra en Irán se termine, ellos vuelven a clase, pues eso es el nivel de petitorio. Entonces, claro. Y vamos a juntarnos con nuestros amigos secundarios. ¿Te fijas? O sea, estoy dando evidencia de mi respuesta y me refería a la dirigencia política, no al chileno como tú, como yo, que estamos hasta aquí. Claro, lo grave de ese periodo fue como, en el fondo, la validación social de la violencia. Yo en todo caso no estoy tan seguro de que existe una conclusión profunda del electorado sobre lo ocurrido desde el 2019 a la fecha. Creo que el trauma justamente no es una cosa racional profunda, es una cosa visceral. Yo creo que lo visceral... Claro, pero los traumas pueden superarse, ¿no? Pero cuesta harto. ¿No he tenido trauma? Sí, por supuesto. Pero también he tenido traumas superados. Por eso digo que... A mí me ha costado superar los traumas cuando los he tenido. Una cosa de tiempo, en fin. Yo te lo digo, Tere y Rocío, porque la potencia electoral de esa fuerza, de la fuerza, valga la redundancia, fuerte de ese periodo, sigue alta. Ya, de hecho, el Frente Amplio y el PC siguen siendo la fuerza hegemónica en ese lado del espectro. ¿Ya? Y ellos no se han movido un ápice. No. La Rocío lo decía, las condiciones económicas y sociales se han deteriorado. O sea, la situación de 2019 se ha agudizado, o la de 2018. Y también tiene, actores criminales que podrían haber incidido en el 18 de octubre. Y ahora hay amplificados esos actores. Amplificados y están prestos. Hay que, entre comillas, probar la mano al nuevo presidente. Entonces... Yo no sé, no estoy tan claro de que esto es un trauma y de que está más o menos cerrado o de que va a tomar tiempo en que se reinicie. Y esto no lo digo con el ánimo o la intención de desmoralizar, ¿ya? Porque eso es súper fregado y no, porque ahora hay una oportunidad de que esto cambie, ¿ya? No es eso, es solo una alerta. A mí me gustaría saber de que el Frente Amplio y el PC no se volvieron buenos, no tenemos un Frente Amplio bueno y un PC bueno, no son lo mismo. No. Y la gente está con poca paciencia y expectativas muy altas, entonces pueden caldearse también. La pregunta es la pregunta que me he hecho todo este tiempo ha sido justamente, dado que la mala fe no ha cambiado, siguen siendo iguales y tú no sé si lo vas a comentar o no, pero todas esas publicaciones siguen siendo votados. Les va bien electoralmente, por una parte. Por otra, siguen teniendo las mismas conductas, es cosa de ver las publicaciones, varias que tú has mandado y comentado que no sé si vas a comentar ahora. Dadas esas dos cosas, uno se pregunta, y a su vez, el trauma por parte de la ciudadanía, ¿qué forma le van a dar a su tradicional modo de hacer política? No sé cuál es la forma, no sé cuál es el cauce. No me suena algo tipo estallido, por decir así, no me suena tampoco al movimiento, me parece más, me imagino algo más parecido a lo que fue el movimiento estudiantil, pero también el movimiento estudiantil está muy desgastado, se ve que no se avanzó una gota en materia de educación. Entonces, no sé cuál va a ser, no se me ocurre. Yo creo que va a ser lo mismo de siempre y más caras de, como dices tú, de palo, en lo comunicacional. Vimos a Bodanovich recién amenazando, bien rasca al presidente, a la presidenta del Partido Socialista, diciéndole, ojo, ten cuidado, presidente, si es que no vas a apoyar a mi correligionaria, a la militante socialista Bachelet en la ONU, porque entonces va a ser culpa tuya, así lo leí yo, no sé si están de acuerdo, va a ser culpa tuya que yo no sea una oposición constructiva, así que el nivel de, ¿cachai? Entonces creo que va a ser igual, pero 10 pueblos más adelante, o sea, más carepalo. Yo quería portarme bien, yo quería ser una oposición que dialogáramos, que construyéramos, pero dado tu acción o inacción, como el ejemplo que acabo de poner, que fue hace 2 doritos atrás, yo me tengo que portar mal porque tú no entendiste que yo quería a Bachelet en la ONU. Sí, yo creo que el ánimo desestabilizador sigue súper fuerte, y eso por el lado de la clase política, de la izquierda política, pero la calle, yo igual la veo encendida. O sea, ayer tuvimos la tragedia de este carabinero con muerte cerebral, balazo en la cabeza, turbazo en la Alameda y también balazo. Hay carabineros que tuvieron que repeler ataques a balazo, ataque al subsecretario de Relaciones Económicas, ahí también, y ataque al que fue el encargado económico de Johannes Kaiser, a Víctor Espinosa, también ahí en ese sector. Entonces, esto no lo vimos hace 10 días, lo empezamos a ver ahora de nuevo. Yo no sé si es que la calle está tranquila o no, quizás haya un poco de menos tolerancia, pero la izquierda puede estar esperando al primer mártir, y punto. Es decir, oye, yo la duda que tengo es que va en la línea de lo que decía antes, es si esta gente es, porque desde el punto de vista político han sido súper exitosos, ¿no es cierto? O sea, llega al gobierno este grupo con un presidente de 36 años, un completo incompetente por los momentos de tiempo. Jara comunista gana gana primaria. Camila Vallejo, de Caro en la sala electa, entiendo que por primera mayoría, actuario, en fin, o sea, desde el punto de vista político electoral, por así decir, son exitosos. Entonces yo no sé si esta gente es intuitivamente exitosa, porque eso tiene como una intuición, tiene como una visceralidad que electoralmente funciona, o si son personas también un poquito más sofisticadas y capaces, por tanto, de darle como otra forma, otra presentación a lo mismo, a lo que hicieron hace 4 años. Desde el punto de vista de ellos, por lo menos. Porque yo creo que van, no deja de ser relevante lo que decís tú en todo caso, ¿no? Porque es muy luego, o sea, es así. 11 de marzo. Claro, 11 de marzo. Claro, eso desde el punto de vista callejero, desde el punto de vista político, lo que tú comentabas reciente o anunciabas en las publicaciones del Frente Amplio, en relación a hecho de esta última contingencia, no sé, los últimos 30, 60 días. La primera es la reacción del Frente Amplio, presidente Boric a la cabeza, con las reacciones al fallo, al veredicto Gatica, que el
fallo absolutorio de Claudio Pesco. Unas declaraciones de Frente Amplio brutales. O sea, uno leía esas declaraciones ya 2019 y después Boric en entrevista con respecto a ese caso decía, oye, estamos ante un señor que dejó ciego o otra persona le sacó los ojos. Le sacó los ojos. Eso, le sacó los ojos a otra persona y queda libre o queda suelto o no pasa nada. Ese era el tenor de declaraciones. Boric siendo presidente, ni siquiera habiendo salido. Después el segundo... Y lo que tú estás diciendo ahora es tan importante, le recuerdo a la gente, porque él tiene el deber constitucional de abstenerse siendo presidente. O sea, no es lo mismo que lo diga... ¿En qué sentido? ¿De comentar? No. Un fallo judicial, intrometerse... No. ¿Comentar? Puede comentar. Yo discuto esa cuestión que siempre se dice. Los presidentes no. Tú no puedes. Me parece sano no comentar los fallos, estoy de acuerdo. Pero también me parece extremo que uno no pueda comentar un fallo. O el ejecutivo no pueda comentar un fallo. Pero es que esto no fue comentar un fallo. Exacto, esto no fue un análisis, qué sé yo, jurídico, ¿no? O más filosófico político. Esto fue una cosa tan malintencionada, como dices tú, que la expresión no fue perdió la vista el señor porque estaba protestando y le llegaron unos perdigones, sino que le sacaron los ojos. O sea, ¿qué te imaginas? Un tren de Aragua torturando a un señor, sacándole los ojos. Es decir, que no es casualidad el uso del lenguaje. Muy malintencionado. Y con ese comentario, cómo el Poder Judicial, ¿qué papel desempeñó? Avala el sacarle los ojos a un ciudadano. Eso es lo que está haciendo con ese comentario de fallo. O sea, hay deber constitucional de abstenerse de hacer lo que él hizo. Y lo hizo igual. No, aquí, yo creo que el deber no es así de estricto, pero en este caso aplica perfectamente. O sea, las declaraciones de Boric caben perfectamente en algo que... No se meta. Claro, porque lo que hace es cuestionar justamente la decisión. Él dice, oye, esto es inconcebible porque teníamos un señor que le sacó los ojos al otro ¿ya? Y sale libre. ¿Qué pasa acá? Es totalmente cuestionable. Después de que ya teníamos fallo, Claro. Es una aberración, inconcebible, son unas expresiones. Otra publicación. Sí, son dos más. Bueno, a propósito del 8M, se reactivaron. También. Callada todo el gobierno de Boric, los 4 años. Y después del 8M vemos a parlamentarias del Frente Amplio, del PC, socialista, con la banderita, con la cuestioncita, de los derechos conquistados, no retroceder, etc. Y la tercera, el proyecto de ley de conmutación de pena, ¿ya? Que creo que es bastante acordado, que es un proyecto que tiene deficiencia. Pero se discutió hace 2 semanas el proyecto, se publicó la noticia, el Frente Amplio dice, o le achacan la responsabilidad del proyecto, de la deficiencia del proyecto, de los efectos del proyecto, a Kast, que no había asumido y que no había tenido pito que tocar en el proyecto de ley. No lo presentó él, no es parlamentario hace años, es una moción... Oye, y los caras de palo que andan siempre, que más de la democracia se aumenta con más de lo que una estupidez que dice, porque es una cosa que usan. Entonces, ¿cómo no vamos a conversar? La derecha se niega a conversar. Lo que se aprobó respecto de ese proyecto de ley es la idea de legislar. Y lo ponen como que si ya fuera ley. Oye, están sacando sacando de la cárcel. De la cárcel, claro. No, claro. Es súper deshonesto. O sea, convengamos que el proyecto está mal hecho. Y igual aprobaste la idea de legislar con estas connotaciones, ya que a priori va a generar esos efectos, ya, y eso es indiscutible. Sí, pero lo que se aprobó fue la idea de listo. legislar. Sí, exacto, no está listo. Sí. Y yo creo que es un error. Solo quiero decir, para que no quede volando, una cosa de fondo, que ese proyecto de ley, o sea, respecto de militares que están en Punta Peuco y en otros recintos penitenciarios, ni siquiera deberían salir por este proyecto de ley en el caso de que avance mejorada la redacción y algunos otros puntos en el Congreso. Porque muchos de ellos no tuvieron un debido proceso y una igualdad ante la ley. Si esta cosa que hablan que están ahí en la cárcel por delitos de lesa humanidad, la lesa humanidad se trajo al ordenamiento jurídico 2005, nacional 2006. el 2009 con la ley 20.357. Y los hechos pasaron... No, eso es aberrante. 20 años antes. Aberrante. Ya, por eso. Entonces, aberrante. solo para hacer el punto de fondo para que no parezca como que no... bueno, para que no parezca, no sé. No, claro, sí. No, si el punto es que tú no vayas a introducir otra aberración porque hubo una aberración previa. Es solo eso. Me da risa porque acá se oponen. Me da risa porque esta gente es súper garantista. Respecto a delincuentes que delinquieron, valga la redundancia, ¿no es cierto?, ayer, que son jóvenes, que son peligrosos y qué sé yo, pero cuando se trata de gestos de humanidad para individuos mayores de 70 años, enfermos, etcétera, ahí ya las garantías como que se acaban. Y los tratados internacionales, cuando me convenga, ¿no es cierto? Porque hay tratados internacionales relativos a penas crueles e inhumanas, que también miran para el lado y no las aplican. Eso es que es muy cansador el debate público en ese sentido, porque de tan mala fe todo que da como la... Sí. Sé que me voy. Oigan, lo que se viene, hablemos un poco más de lo que se viene, ya se fue Boric. Podríamos analizar con más calma lo que fue el gobierno, pero veamos lo que se viene con Kast. ¿Qué esperar de los primeros 100 días? ¿Qué deberíamos poder esperar de estos primeros 3 meses de gobierno? A ver, yo no sé, tú... Pucha, yo espero todo. Yo espero que se ingresen ahora en estos primeros 90 días, 100 días, los proyectos de ley que se necesitan. O sea, a ver, lo que digo es que espero que se aproveche el vuelo de apoyo de los ciudadanos que tienen poca paciencia y que está, bueno, él obviamente es un presidente legítimo, pero que utilice en el buen sentido de la palabra la legitimidad que le dio casi el 60% de los votos. Ese es mi punto. Eso es lo que espero, que sean súper inteligentes, súper audaces, que tengan coraje para ingresar, para discutir, para sentarse, para reunirse a las materias que son incómodas de explicar, que son incómodas de reformar.
Estoy pensando en lo que hablamos del empleo y algunas otras cosas, ¿cachai? Pero, políticas públicas que están mal, que hay que cambiarlas, ir con todo, eso es lo que yo espero, que vayan con todo en los primeros envíos. Bueno, yo confío, primero espero que acá no veamos una especie de cara de la derecha de lo que fue Boric en términos de una ideología, pero superficial en el fondo, una manera de pensar las cosas, pero en las que en realidad no hacemos diagnóstico de la realidad, no hacemos análisis de la viabilidad de nuestras políticas públicas, de cuánto cuestan, de cómo se hacen las cosas para que funcionen. Bueno, en fin, yo espero que podamos, hablo en plural, entendiendo que esto es que somos de esa línea política, pero espero que el gobierno de Kast y Kast demuestren que en el fondo somos distintos en ese sentido y que hay acá un trabajo serio detrás. Eso es lo primero. A mí, no sé, yo suelo ser crítica en general respecto de todo y de todos. A mí hay cosas que me preocupan. Me preocupa un poco la pelea que tuvieron, esta de que sí, que no, que quién le dijo, si me dijo. O sea, hubo ahí un cambio de Kast. Lo del cable chino, Oye, dices tú. hubo una baja de aprobación de Kast después de ese episodio. ¿Por qué? Porque apareció como, en el fondo, gracias, no sé por qué en realidad, pero apareció como mintiendo. No, es que Boric me dijo, no me dijo, no sé qué. Yo me imagino que tiene que haber sido por una cuestión de credibilidad. O 45%, solo el 45% de las personas le creyó y bajó su aprobación. Entonces eso me preocupa. Me preocupa también el tema comunicacional que hablamos un poquito al principio. ¿Te preocupa que no cometan los mismos errores? Que no cometan los mismos errores, porque en el fondo al final esto se tradujo, ¿no es cierto? Este conflicto que es muy de fondo, que está plenamente vigente, se tradujo finalmente en una discusión entre Boric y Kast que se dio por zanjada después cuando ellos dos arreglaron su cuestión como si el problema no subsistiera, que el problema de fondo es muy grave. O sea, que no tenemos solución planteada al menos. Por eso, como jamón del sándwich entre nuestros dos principales socios comerciales, en fin, potencias mundiales, estamos al medio y resulta que la disputa se da por zanjada porque ellos dos, bueno, decidieron hacer las paces. A mí me preocupó, puede ser que no sabemos cuál va a ser la estrategia, pero me preocupa que ojalá la haya. Hasta ahora no la veo. No me gustó el viaje de Kast a Estados Unidos, me refiero a errores como en la previa un poco de lo que fue el cambio de mando. ¿Por qué no te gustó? No me gustó. A ver, tengo serias objeciones respecto de Trump en general. No me gustó que fuera un acto tan partidista, tan de activismo, y se expusiera un poco lo que pasó, que fue la humillación de Trump. Tengo acá, seleccioné algunas de las cosas que dijo Trump en este acto, el meeting, como le dicen. Está aquí el presidente electo de Chile, José Kast. Felicidades. Me encanta, dice Trump, me encanta cuando doy apoyo a las personas, porque ¿saben ustedes? No pierden. No sé, creo que sería ilegal. Gastan millones y millones en una campaña y me ruegan por un apoyo y ganan por hasta 30 puntos y no recibo nada. Todo esto era talla. Sí. Pero en el fondo está insinuando que el otro gallo no ganó si no fuera por él. Pero eso lo dijo en el caso específico de Kast. De Kast. Porque hubo apoyos en muchos casos, en este no. No, pero lo dijo a propósito de José Antonio. Lo dijo a propósito de José Antonio Costa. Dijo que le había dado el apoyo a José Antonio. Y después habló a los presidentes, a los que a él le le sale gratis, que yo lo apoyé, que luego me alegro que ganen y qué sé yo. A mí no me gusta la idea de aparecer como ser uno más de los que se muestra medio servil con Trump. No sé si funciona, no me agradan, no me gustan las humillaciones, no me gusta que traten así a José Antonio Kast, entre otras cosas porque es falso. no ganó gracias a Trump. En fin, sí, pero cosas que... Yo creo que solamente asistir a esta cumbre del Escudo de la América se llama, no es necesariamente una muestra de servilismo. ¿Ya? No, sí sé. Porque uno ve servilismo hecho y derecho, por ejemplo, en Javier Milei. Eso es evidente. No, Kast no lo veo comportarse como Milei con respecto a Trump. No, eso no está. Y además yo creo que puede haber sido necesario. O sea, justamente en el contexto de la polémica del cable chino, en que está con una horquilla entre las dos superpotencias, quizá era necesario ir a Estados Unidos, ¿ya? Y no hacerle algo que habría sido como leído como un desaire, quizá. Y sobre todo considerando el personaje, como el mismo Donald Trump. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado quizás si Kast decía que no? Oye, ¿sabes que Donald, soy el único presidente de derecha de la región que no va a asistir a tu cumbre regional después de en el contexto de tu estrategia de seguridad nacional, que es justamente preocuparse de este hemisferio, de América? Yo creo que tenía que ir. Sí. Y después los comentarios de Trump, o este problema protocolar que tuvo en la formación, que estaba al lado de Trump y lo sacaron para atrás, son cosas que quizás... Bueno, yo estoy de acuerdo, solo aclarar que en ningún minuto quise decir que, de hecho, creo que Kast ha sido de los elegantes, justamente, no ha sido servil, o sea, ha sido digno, en el fondo. Estoy diciendo que ese acto me pareció un acto de activismo, de proselitismo, de a ver, es que personalista. la cumbre estaba pensada
en eso, si era una Sí. cumbre de presidentes de derecha, de hecho, de la región. Sí, pero- Ya, bueno, estaba invitado Petro, por ejemplo. Sí. Y estaba invitado además por Chile, el presidente electo, no el presidente en ejercicio. Sí. Sí, pues obvio, como Obvio. Boric lo hizo aquí en Está bien, Chile, ¿te acuerdas que reunió está bien, pero al no estoy surderío, hablando- cómo sí, se pero llamaba si su no- democracia siempre? Sí, pero no estoy cuestionando que vaya un acto de derecha o con marcado carácter ideológico. Estoy cuestionando que vaya un acto de Trump en que en realidad más que ideológico es personalista en función de Trump y justo en momentos en que yo esperaría que o me gustaría o me hubiera gustado, quizás es un error, no sé, Es que de verdad yo- que es arriesgado también porque Trump uno nunca sabe, o sea, le No, puede... y yo creo que tenemos una diferencia respecto a la connotación de la cumbre. ¿Del acto? Sí, yo no creo que es meramente una cumbre personalista de Trump para que le vayan a sobar el lomo. O sea, eso es parte de ello, creo que es parte de mucho de lo que tiene que ver con Donald su Trump. carácter. ¿Ya? Pero es una cumbre, yo creo, más enmarcada en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Ya. Que es alinear a los países de América. Sí. Y alinearlo aún más si es que ves que tienes a muchos países afines, ideológicamente hablando. Entonces yo creo que se enmarca más dentro de eso que lo otro. Y lo Oye, demás- yo quiero hablar del discurso. No, porque fuera de detalle se me olvidó Sí, decir algo. sí, por favor, Francisco. adelante. Me distrajo demasiado la primera dama. Yo no sé si a la gente que nos está oyendo, viendo, le pasó lo mismo. La presencia pero- de ella al lado del No, presidente. Durante el me discurso. distrajo demasiado. Ese punto nomás quería tocar por si alguien del gobierno que asesore al presidente le diga que para los discursos ella puede estar atrás o puede no estar, por favor, porque en lugar de uno concentrarse con lo que estaba diciendo, ella Es muy expresiva, claro. cara, se reía, a veces se rió cuando no había que reírse, hablaba algo de violencia y como seguramente estaba viendo las caras felices de los entusiastas ahí que estaban en la plaza, se reía un poco, entonces eso era como una inconsistencia con lo que estaba hablando José Antonio Eras, de repente leía un poco, leía así, obviamente como mimo, lo que él dijo, hoy no, fue una distracción, no me gustó nada, creo así que- que la primera dama que podría hacerlo, su rol es súper importante, pero no en el Yo creo que está discurso. totalmente pensado o diseñado. Al menos en esta primera parte da la impresión de que este es un gobierno radicalmente distinto. Ahora, o sea, sí vamos a funcionar con primera dama, no con por Ya, las pero que eso está cambian. claro, y- bueno, obvio, ya sí eso. Pero es que quizás no está tan claro, porque quizás queréis marcar algún tipo de pauta un poco más fuerte. No te digo que estoy de acuerdo necesariamente, pero así como con que aparezca en los discursos. Pero yo creo que responde un poco a eso, a esa idea de que, oye, esto es radicalmente diferente. Bueno, y es. Al día Y uno, anterior. y uno agradece ver una señora y no como la polola de turno, Claro. más allá de su posición, Pero de su lógico. situación canónica Mi o procesal. punto es que- ¿Cachai? mi Si punto estoy es hablando que- como de una actitud de una mujer, señora, no la Lógico, caramano, o sea, yo no estoy- que entre medio de mandato haya cambio polola. Yo no estoy criticando Claro, tú dices ni su rol, algo ni más que es Cecilia Morel. fantástico ver a la primera dama con él incluso con cosas. O sea, no vamos a comparar, ¿no es cierto? Claro, digna, bien vestida, perfecto, bien arreglada, está arreglada. perfecto. Y que lo acompañe siempre también está perfecto. O sea, perfecto. Mi crítica es de forma porque me distrajo a mí. A lo mejor soy la única en el planeta la que No, le no, yo pasó, también- yo pero me también. distrajo un montón. sí, No, creo que- distraía. me Sí, distrajo distraía porque nada estaba más. la mano, estaba además como distraía un poco. Yo no lo como racionalicé tanto, pero sí distraía porque le tomaba el brazo, la mano, no sé, mientras hablaba. Daba como, Era una yo era- lo es hago el muy punto de forma. Es muy que- expresiva y entonces... Acompáñalo y siempre, menos cuando discurse, por favor. Y es difícil, además, es fácil ganarle en protagonismo a Cast en materia de expresión, porque está ahí él hablando, que en realidad, retóricamente hablando, no claro. tiene como grande Claro. ventaja oratoria. Y está al lado de ella y pone cara y expresión y claro, desconcentró un poco. Sí. Oigan, para cerrar, lo último que se me quedó respecto a la izquierda. ¿Ustedes ven posible, o ven que se va a dar así, una diferenciación de las izquierdas en el Congreso como oposición? ¿O vamos a tener un bloque ahí diferente? La derecha tiene un bloque, el gobierno tiene un bloque de izquierda ordenado. ¿Qué impresión tienen? Yo no tengo ninguna impresión. Me gustaría, a propósito de esto, tomar esta discusión de quién va a ser el líder de la oposición, que hablábamos el otro día con Cancino. Tiene mucho que ver con esto. Sí, pues tiene que ver, por eso se me ocurrió. Pero tenía una discusión con Cancino el otro día, porque a mí me parece un poquito como artificial, un poco forzada esta discusión de quién va a ser el líder de la oposición, como que esto fuera me parece un poco falso o artificial pensar que realmente va a haber alguien que va a tener un rol tan protagónico y tan hegemónico y que vas a lograr como ordenar y que esta va a ser la figura que es como de otra época, un poco eso. Ahora Cancino tenía una perspectiva distinta como que me convenció, entonces estoy diciendo algo que pensaba y que ahora no sé si pienso tanto, pero me molesta un poco la discusión. ¿Quién va a ser el líder de la oposición? Sí. ¿Va a ser Boric? ¿Va a ser Jara? Es que yo creo que tiene que ver con cosas que no se ven en el día a día, como en el Y trajín. es más interesante la pregunta tuya. Más que esa, que a mí también me molesta con el líder, sino que cuántos van a ser los bloques, como si se van a separar o no. No, claro, voy al tiro con eso, pero yo creo que la discusión del líder de la oposición tiene que ver como con ciertos momentos. Por ejemplo, con momentos de elección. De hecho, tiene como con poder puro y Es duro. que la con esa elección respuesta de tu cupo, pregunta con- igual. Porque tú corres a unirte cuando lo que está en juego son los cargos de elección popular, por ejemplo. ¿Cachai? Corres a unirte cuando lo que está en juego son los cargos de designación en un gobierno. Cuando pasa eso, yo creo que tiendes a atomizar. Y tienden a lucirse más En las el fondo, ¿quién va a ser diferencias. la persona con... o sea, la pregunta es, El candidato ¿quién va a ser presidencial, quién va a ser la persona con más posibilidad de
proyecciones electorales y por tanto quién va a tener la pelota. No, Eso es como hoy día la idea. no tenemos. Claro, con eso tiene que ver, yo creo, la discusión del líder de la oposición. Ya, Tiene que ver con el que está tomando las decisiones respecto de todos los partidos en el Congreso en una discusión legislativa. No, Ya, no está diciendo esas cosas, ya. creo yo. Es Tiene el próximo candidato presidencial. presidencial Sí, claro. y a dónde se van a guachar los demás. Es Claro, como eso. claro. Diferenciación de la izquierda. ¿Ustedes creen que va a haber? Yo tiendo a pensar que no va a haber diferenciación. Sobre todo porque la posición del presidente Kast respecto al Congreso es complicada, sí, sobre todo en el Senado. Pero yo creo que no lo es tanto en la Cámara, que es donde más trifulca suele producir. Y porque son 2-3 votos los que necesita. Y uno creo que puede encontrar a ciertos parlamentarios, ya lo encontró, alguno tipo de ese PDG 1, 1-2, para conseguir pasar leyes incluso a mayoría absoluta. Entonces, eso puede generar, yo creo que por una parte, Kast y su gobierno operen sobre la base del pirquineo de votos, o sea, de ir buscando siempre estos 2 votos. Y que junto con eso la izquierda menos agitadora, la que pensamos que se podría diferenciar del PC y del Frente Amplio, vea que su valor no está tanto en darle votos al gobierno, porque ya lo está consiguiendo, ¿ya? Y este más justamente en ser rol de oposición, ¿ya? Y clavar la bandera junto con el Frente Amplio y junto con el PC. Entonces yo no estoy tan seguro que se produzca, ¿ya? Porque si se produce es la medida en que el PS, por ejemplo, vea valor en ir a negociar con el gobierno, conseguir posiciones, etcétera. Pero si el gobierno tiene resuelto eso, con un par de votos, no creo que el PS lo... He tenido Yo una creo que me intriga toca la al izquierda respecto. Siempre me he preguntado cómo es que se consiguen votos. También tampoco hablamos de la elección de presidente de Jorge Alessandri como presidente de la Cámara, que fue un poco sorpresa. Claro, pero eso estaba como más previsto, todo fue más sorpresivo. ¿Cómo es que se consiguen estos votos? ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Imagínate lo que le habrán ofrecido a Jaime Pero, Mulet. O sea, ¿tú te das imagínate. cuenta Mulet que, ¿tú te das le- cuenta que eso es... O sea, si Ah, tú lo estás- ofrecieron en la presidencia o sea, de la Comisión de Constitución. Constitución, eso es lo que estás ha trascendido. ofreciendo cosas, bueno, depende de lo que ofrezca. Eso puede ser un delito, po. O sea, estar ofreciéndole a una autoridad, no digo esto haya pasado ni que, pero me da la impresión de que es el mecanismo en general cuando se pierden, se ganan votos, o sea, ¿qué es lo que? A ver, pero se sí que ofrecen más cosas. claro de que Camaño llegó a la vicepresidencia de la mesa y votó a favor de Alessandri. O sea, no hay que ser demasiado Claro. No perspicaz es que para- haya Claro, votado por Alessandri y que Alessandri, en una forma de agradecerle, le haya conseguido votos o haya conseguido que sea su dupla. No. Claramente No. un acuerdo Sí, previo. claro, pero Eso- creo que estamos muy acostumbrados a esto de que Sí. se ganan votos, se pierden votos para todo, en todo orden de cosas, para proyectos de ley, para presidencias de las cámaras, del Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca nos preguntamos cómo es o a cambio de qué se consiguen estas cosas. Porque hay circunstancias o ofrecimientos que podrían, como se dicen los abogados, revestir carácter de delito. Es como- ¿Cachai? es como- Entonces, es como la que política, lo damos- como claro, parte de- claro, como como que que no- es como una especie de turbiedad que tenemos totalmente incorporada, probablemente porque la gente se imagina, cuando se consiguieron los votos, de que hubo un proceso así como de conversación, de discusión socrática, ¿no? Te va a dar más argumentos a ver si te convenzo. No, yo no sé si la gente piensa Ya te eso. persuadí, No, te no. persuadí. Te persuadí, claro. No, yo te creo que la persuadí. gente piensa mal lo que estamos comentando ¿Sí? ahora. Son todos transacas, pero si lo ven como todo igual, Claro, pero tú como debieras, intercambiables, no creo que- la prensa, debiera pedir explicaciones Claro. al señor que cambia de voto para una elección, para lo que sea. ¿Por qué usted cambió de voto? Porque, ¿Por qué tenía, cambió su porque posición? tenía que ir al baño. Esas son las respuestas que tenemos. Bueno, da lo mismo, porque pero hay- justo tuvo un problema personal. No, en este que- caso- sí, Pero es son algo, las claro, pero es respuestas. algo, dado que puede haber una situación súper complicada involucrada. Claro, Yo esperaría investigue que la más, prensa investigue más. la prensa presione a muerte. En determinados casos, yo creo que hay cuestiones En más todo caso, discutibles. en No este- estoy diciendo que este sea el caso, Sí, estoy hablando es en que general. en este caso, de hecho, Tere, yo creo que las negociaciones son las más, abro comillas, piola. Las Sí. menos sospechosas, ¿cachai? Claro. Porque aquí sí es como evidente que el diputado Camaño se va a la vicepresidencia y votó y juega justo el voto. Mulet se va a la presidencia de Constitución, que no tenía opción, si es que no tenía los votos. Y son todos políticos, o sea, son todos temas como Cargos. directamente políticos Sí. que los afectan a ellos y entonces es distinto. Pero claro, Sí, cuando y cargos similares. Cuando tú cambias Sí. la posición respecto de, no sé, un tema de educación, de la reforma de pensiones. de la por reforma de ejemplo. pensiones, Sí. y tú dices, No. oye, estás votando Sí. algo que en lo que no crees, porque te dieron algo a cambio, te Ay, fue. esa es una discusión O sea, es de, una de cuestión- filosofía política tan antigua. Si los representantes, diputados y senadores son buzones y tienen que ceñirse estrictamente a las ideas y al programa o las promesas que te hicieron como elector, o si es que hay libertad para que apliquen su propio criterio o juicio. ¿No es cierto? Esta es una discusión del más vieja que el hilo Sí. negro. Y ahí hay quienes sostienen que no, que tú les das, estoy hablando de la discusión de la democracia representativa, que tú les das ahí en el fondo el poder para que apliquen su criterio. Y hay otros que piensan que no, que deberían ser buzones. En todo caso, siempre tenemos sospechas sobre ello y por eso es que existen los frenos y contrapesos, ¿no es cierto? Y entendemos Claro. que el ser humano, estos diputadillos, algunos, toman el poder y quieren más poder y van a abusar del poder. Esa es la razón por la cual existen poderes independientes, ¿no es cierto? Claro, el tema, Confío un poco más en la sí, otra, el tema es que si les diéramos este cheque para que apliquen su criterio, ellos no deberían hacer campaña sobre la base de apuestas programáticas o promesas o ofertones. Porque Vete las cosas. eso es lo que ofrecieron. Oigan, tenemos que cerrar. Comentario breve sobre la izquierda. Apostó por Pamela Giles, que los basurió estos últimos 4 años.
estuvieron dispuestos a entregarle la presidencia a Pamela Giles y perdieron con Pamela Giles. Sí. Pero eso fue por los 14 votos del PDG. 14 Sí. son, claro. Yo no lo encuentro tan mala idea desde el punto de vista de ellos, porque más allá del ninguneo, Yo tampoco, fíjate. más allá del Sí. ninguneo espantoso, y Sí. las críticas mortales que hace, porque además ella es lúcida, es una mujer inteligente, Y muy incisiva, irónica. es irónica, o sea, tiene muchas ventajas. La izquierda puede saber de antemano que es una persona que se va a poner de oposición, sea quien sea que esté al frente, y va a pelear, va a estar en esa posición de manera eficaz. Sí, pero yo creo Entonces, que revela, ¿saben qué? Revela que el ánimo, la disposición de la izquierda es destabilizar, ¿ya? Porque Sí, como que sí, llegue cualquiera, claro. que llegue, ¿sabes? Que llegue una persona que despreciamos con tal de que la derecha nos haga la presidencia de la Cámara. ¿Sí? Ya. No, pero güey, y un paso adelante. En cualquiera de los dos escenarios de resultado respecto de la elección de la presidencia de la Cámara, es decir, pensando como político y pensando como político zurdo, digo, y si pierde, también me gusta esa idea desestabilizadora, porque Pamela Giles de loser, o sea, la pluma, de hecho estuvo así, ¿no es cierto? La pluma, Sí. porque ayer en la prensa oí sus declaraciones post que haya perdido y dijo algo de Mulet, creo. Bueno, se me Yo las olvidó. encontré por light, las declaraciones. ¿Las encontraste por ahí? Para lo que me imaginaba, sí. Yo no. No, yo pero las hubo encontré por ahí. declaraciones en el hemiciclo que no fueron polite, se gritaron traidor y todo ese tipo de cosas. Ah, a ya, Camaño, ya, ya. que son inentendibles porque este era un pacto lo más Sí. anti-principios o valores o era puro pragmatismo. Sí. Entonces, ¿de qué traición están hablando? Claro. Pero Yo bueno, creo que a la izquierda le convenía que ganara y que, o sea, hay argumentos en que uno puede ver beneficioso, ventajoso para ellos que hubiera ganado y también que hubiera perdido. claro, pero la lógica es de desestabilización. Es, oye, esta gana nos basurió, pero pongámosle igual con tal de que no gane el presidente de la Cámara de la derecha. Ya, es como, esto es lo que me queda por entregarle. Básicamente, como que da lo mismo. Destruirlo, da lo mismo que sea Pamela Giles. Bueno, oigan, tenemos que cerrar. Fue un gran primer programa. Espero que así lo qué hayan lo visto dice? desde el público. Y eso, vamos a estar conectados el lunes, ¿cierto? Sí. Lunes volvemos en El horario lunes. normal, a las 5:30, en vivo y presencial. Va a haber mucha noticia. Mucho que comentar, así con la instalación del nuevo gobierno. Muchas gracias a todos que nos vieron en esta mañana de día jueves y nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien. In a moment, we're going to speak to former Colonel Douglas McGregor about what is happening around the world in the wake of the war in Iran that began a little over a week ago. And so much is happening, and it's not exactly clear how it's all connected. All of a sudden, you read that Israel is occupying parts of southern Lebanon, killed a priest last night. Really? What is that? Is that true? You read that there are power outages in Bangladesh. Bangladesh? Yes. Asia is suffering. The world is suffering due to the choke point of Hormuz, the Straits of Hormuz, that are closed or semi-closed by Iran and have been since this began. And that's causing massive downstream effects in markets, in manufacturing, in the global economy. How long is that going to last? What's the end game there? And then, of course, the war itself, which is playing out in Iran and Israel and throughout the Arab world, really, primarily in the Gulf states, but not just the Gulf states. What's the damage? Well, the truth is, in a lot of cases, we don't really know because the censorship of this war on social media, and of course, the big mainstream outlets are censored, always have been. But the promise of social media was you could get unmitigated information, you could get videos live from the scene, and now suddenly you can't. That lasted about 24 hours before the clampdown. And in part, that was by governments of the Gulf states. They don't want physical destruction of their countries broadcast to the world. The government of Israel has clamped down completely. They don't want videos of Tel Aviv or Haifa burning. You can, in fact, in some of these countries, go to jail for posting that stuff online. But it's not just the governments.
of those countries that are imposing censorship. It's the social media companies here that are imposing censorship on the American people who are paying for all of this, so they can't know. And then there does seem to be a kind of censorship practiced by the U.S. government around casualties and deaths. How many people have died so far in this conflict? How many have been injured? Where and under what circumstances? Now, these are sensitive questions in any conflict. And of course, you don't in any way want to degrade the effectiveness of the U.S. military. You don't want to dispirit the troops whom we are rooting for sincerely, always and everywhere, rooting for Americans in whatever theater, in whatever war. It wasn't of their choosing. In some cases, they are just the people who suffer first and most due to the decisions of politicians. So we're always on their side, and you don't want to make things worse for them. On the other hand, Americans do have, on a fundamental level, a right to know the effects of this war on their countrymen. If Americans are killed, we have a right to know that. And yet there's some indication that we really don't. So as you try to figure out what's going on, keep in mind you can't really get the full picture because of the clampdown on information. And so in the conversation that we're about to have, we're going to go through what we think we know. In some cases, we might be wrong. Just want to be honest about that up front. Very hard to know what the truth is at this stage, really at any stage, but particularly in the face of this kind of censorship. But we're going to try to be as honest as we possibly can and provide as much information as we possibly can, given the limitations, because this war matters, maybe more than most wars. This war hasn't been settled. Clearly, there are parties who would like to settle it, but no one person is in charge of whether it gets settled. Israel is a partner in this war, probably the first war the United States has ever fought with a true partner with decision-making authority. It's very different from going into Afghanistan with a NATO coalition. Norway didn't have veto power over anything, but Israel does. And so it's complex, very complex, and the Iranians have their own, of course, completely different agenda. So it may not be settled anytime soon. We're praying that it is. But more fundamentally, this is a different kind of war. So over the course of our lifetimes, most wars the United States has fought, all of them really on some level wars of choice. The U.S. hasn't been invaded really since 1812. So all of these are wars that the U.S. government decided to become involved in or start. And pretty much all of them were initiated on the same pretext, which is we are preserving the order of the world, the international order, the rules-based order, whatever you want to call it. We're preserving the way things are. And this country we're going to war with violated the rules. Therefore, we're going to war to restore the rules. That is not what we're watching now. There's some evidence that the president of the United States, Donald Trump, thought that's what this was about. Iran wants to get nukes. They can't have nukes. We can't have more nuclear proliferation. You can't have rogue states with nuclear weapons. Weapons of mass destruction are bad. Got it. We've heard that before. Of course, the effect of this will be to radically accelerate proliferation around the world, because what's the lesson of what we're doing right now? You better have nukes or else you're going to get regime changed. No one's trying to regime change North Korea because they have nukes. So the incentive for every small but reasonably wealthy country as of right now is get nukes as quickly as you can, because you're going to get regime changed if you don't, potentially. And if you're a bystander to a war and happen to get caught up in it, like the Gulf states are right now, no one is going to protect you. These security guarantees, formal and informal, are not real. Downtown Dubai can still get destroyed and your economy destroyed for a generation, because who's going to stop it? You're on your own. So countries that feel they're sincerely on their own have every incentive to have the most effective deterrence possible, and that would, at this point, be nuclear weapons. So you're going to see a lot more nuclear armed states in the next few years, without question. So if the point of this was to preserve the status quo on nukes, it had the opposite effect. But the point of this was not to preserve the status quo at all. It was to overturn the status quo, to usher in a new age. That's the point of this war. This is a pivot in history, and a lot of the people supporting it know that. Now, they're really in two groups. One are people motivated by religious impulse. That would include some Israelis, some religious Jews, not all, but some. And that would include some Christians, Christian Zionists.
And both groups believe that they're helping to accelerate the end of history. Armageddon, the end of time, the return of the Messiah, however you want to describe it. But both groups believe that history is linear. It began in one place and arrives at another with the return of God to earth. And then history ends, and we are redeemed or damned, depending. So that's the basic idea. And both of these groups seem under the impression that they can force God's hand, that they can bring this about through an act of will or violence, which is to say both groups believe on some level that they are God, which they are not. They're not in charge of history. You can't force God's hand. He's in charge, you are not. But both groups have lost sight of that. So that's their motive. And then there are secular boosters of the war, promoters of the war, planners of the war. And their vision, while not strictly speaking religious, is not really so different. They would like to usher in rule by technology, whether that's mass surveillance, whether it's transhumanism, the merging of man and machine, but the rule of the earth by technology. And there are a lot of people who want this, and a lot of people who think it's inevitable. And this is the moment where that age of history begins with this war. So again, this is not a war that is confined to the region. This is not a war between the United States and Israel and Iran. This is not a war designed to prevent a rogue state from getting nukes. It was never that. This is a war designed to usher in a new age of man, a new period in history, a new world. And so wars like that are fundamentally theological in nature. That's theology. Whether it's secular or religious, it's still theology. These are articles of faith. This is an eschatology. And wars like that aren't resolved quickly because we're talking not just about disarming a madman. We're talking about changing the nature of life on this planet forever. So big stakes in the minds of the people pushing this, and that means this is going to go on for a while, declared or not. And as it does, how do we respond? Well, we pray. Number one, the most effective thing you can do is to say prayers for peace. Number one most effective thing you can do. But two, keep an eye on the effect of this war on us here in the United States. We're prosecuting this war. We're the main combatant here. We're spending the most money, dropping the most bombs. And how do we do that? So the key, really, whether you think this is insane, as a lot of people do, probably the majority of the country believes that, or you think it's necessary, some people do believe that, Fox News viewers believe that, Democratic leaders believe that in the House and Senate. But no matter what side you're on, the United States needs to behave with honor. Now, why is that? Because that's the whole point of being the United States. You can't have wars in a democratic republic or in a country where the people supposedly rule, where their consent is necessary, whether it is or not. That's what we tell ourselves. You can't have wars unless you believe that you are, on the deepest level, better than the people you're fighting. We're not savages, they are. Therefore, we get to kill them. And we've always told ourselves that, and in some cases it has been absolutely true. Whether we can kill them or not is another question. It's a moral question, but as a sort of matter of civic engagement, the population has to believe they're better than the people they're fighting, or else you can't have the war. And you're really sort of flirting with revolution at that point, and we don't want that. So in order to believe you're better than your opponent, you have to be. You have to behave with honor. And so, for example, if innocents are killed, girls at a school, to name a current example, you have to believe that it was accidental, and you have to say out loud that was wrong. And in this specific case, the bombing of a girls' school next to an Iranian naval base that was apparently the school of choice for officers at the naval base. These were the children, the daughters of the people we're fighting. You have to believe that was accidental. Despite the fact it was hit twice, 40 minutes apart, looks very much like a double tap, which is to say a bombing and then an attack on the people coming to rescue the injured.
That's what it looks like. But as an American, you have to believe this was a tragic mistake. But we have to verify that. We have to know for certain that it was in order to keep our honor. Because if you wake up in the morning and you're living in the kind of country that thinks it's okay to kill not simply military officers, but their daughters, that country's not worth fighting for. Now, speaking for myself, I am assuming that was a tragic mistake. But it's important to get to the bottom of it. How did this happen? Were these autonomous weapons that made the decision? Was there an AI program that targeted this school, that thought it was something else, or thought it was within bounds, and targeted it, bombed it, and then bombed it again 40 minutes later? If that's the case, no more autonomous weapons for us. Should we really be making life or death decisions with a machine, with no human interaction, no human sign-off on that? Of course not. That's grotesque. To hand the power of life and death over to a machine, that's just transparently insane. Of course, you would never do that if you were a civilized country. And we can't do that. Did we do that? We need to find out, and if we did, we can't do that again. And we have to apologize for it. You can't kill the children of your enemies. In fact, you can't kill innocents, period. Because we're the West, and we believe that people are responsible for the sins they commit, not for the sins their relatives committed, or their ancestors, or their future descendants, or people who look like them. We don't believe that because we believe in the individual soul. Each person individually accountable to God and to the U.S. military for the things he does right and wrong, period. Collective punishment is the opposite of what we believe. That's what Israel believes. And that's why, on a basic level, Israel does not have a Western outlook. Because the Israeli government believes it is okay to kill people on the basis of their bloodline. They are Amalek, as the Prime Minister often says, again and again and again. This is Amalek. Kill not just the perpetrator, but his wife, his children, their children, his pets. This is a theological concept that Christians and the West reject as grotesque and evil. We cannot participate in that, ever, because the moment we do, we are not better than the people we're fighting at all, and we can't have that. It's a stain on all of us. So we need to find out what happened there. And the second thing we need to do is make certain that the diplomatic efforts the United States made to get to a political agreement before the war were legitimate, that they weren't a ruse designed to distract and trap the Iranians. Why? Because an honorable nation does not engage in that kind of deceit and trickery. An honorable nation states its objectives out loud, attempts in good faith a political nonviolent solution, and then if that fails, resorts to force. That's the American tradition, that's the Western tradition. That's not the Eastern tradition, but it's our tradition, and we have to uphold it. And as of right now, we have to believe that's what we did, and that it just didn't work, couldn't come to terms. And so President Trump was effectively forced by the Israeli government into this decision to go to war. But if it ever emerges that our diplomatic efforts with Iran, both in February of this year and in June of last year, were fake, and they were designed to lull the Iranians into a false sense of security so we could launch a sneak attack on them, how is that better than Pearl Harbor? How is that better than any dishonorable sneak attack in history? Of course, it's not. It's low. It's beneath the United States. It's beneath us as American citizens. And anyone who participated in that needs to be punished for it right away. And as a practical matter, it makes diplomacy of all kinds impossible. How do we settle the conflict between the United States and Russia using Ukraine, poor Ukraine, as a proxy? We fight the war, Ukrainians die. How do we settle that conflict? By the way, a lot of us wish it had been settled before launching a war on Iran, because now the Russians are, of course, targeting information to the Iranians. Why wouldn't they? We've done the same with the Ukrainians for the last 4 years. That should have been settled. But it's going to be hard to settle it now because the message to the rest of the world is American diplomacy is fake. It's not real. You send negotiators in, they distract us, and then you prepare a sneak attack on us. Now, we don't know that's what happened. There's no proof that's what happened. But we need to find out
what exactly did happen, because you can't behave that way. It's a disservice to American citizens if you behave that way. And it makes our future much, much tougher. Much, much tougher. Spring is the most refreshing time of year. Nothing compliments it better than Black Rifle coffee. Lots of it. It's an American company founded by veterans with conviction. They built the whole thing around a simple idea. Do it right or just don't do it. They're definitely doing it right. We know because we drink it all day long. If you want coffee without theatrics, start with just black, whole bean if you grind it yourself, ground if you don't. No sweeteners designed to disguise mediocrity, no seasonal gimmicks masking weak beans. Just bold American roasted coffee that delivers what it promises. And if you prefer variety without lowering the bar, try these supply drop variety rounds, a curated lineup of pod roasts that rotate in but never compromise strength. Consistency, standards, discipline, out with watered-down blends, in with pure American coffee. You can grab just black or supply drop variety rounds on Amazon or go right to blackriflecoffee.com to stock up from the source. Black Rifle Coffee, veteran-founded, American roasted, still standing, still brewing. Veteran-founded, American roasted, still standing, still brewing. So giving the full benefit of the doubt to the United States as a default position as Americans, and we need to get to the truth of that and everything else that's happening in this war. So with that, we turn to a man who is highly informed on this. Again, we're feeling in the dark, but we're going to tell you what we think we know because you need to know. Colonel Douglas Macgregor. Doug, thanks so much for doing this. So energy markets spiked, futures spiked last night. Today, they've come down quite a bit. They appear to be pricing in a shorter war, of the belief that the president of the United States will find what they're calling an off-ramp and that things will cool down quickly. Is that a good bet, do you think? What's likely to happen, do you believe? Well, I think that's a call that we can't make at this point. I think it's going to be very difficult for the president to retreat from some of the more strident remarks that he's made, not the least of which is his recent demand for unconditional surrender. And we have to remember that from the standpoint of Iran and everyone in the region looking at this, he's demanding unconditional surrender to Israel and Israel's demands. So I don't think that's likely to happen. And I don't know how he gets out of that particular box. You have to add to that lots of what I would call toxic, inflammatory rhetoric about chopping the heads off of babies, which Iranians have not done and have nothing to do with. And I think some statements about deliberately killing children, insisting that the children at the school that was bombed in Iran were deliberately killed by Iran. There's no evidence for that. And that's the sort of thing that if you're looking for an off-ramp, that's not how you find one. So I just in the intro said that I don't think there's ever been a war led by the United States in which we've had a partner with decision-making authority, as Israel obviously has. Have we ever done this? No, I think the British had considerable influence over us during the Second World War. Right. Not because we liked it, we didn't. We had Britain as a staging base. The island offshore was invaluable to us, or we couldn't have landed on the continent. I would say something else about your introduction. By the way, after I heard that, if I were a drinking man, I would have had a stiff shot of single malt scotch, because it's a very sobering introduction. I hope everybody listened to you. We live in a world today that is so remote from the world that I grew up in, it's almost impossible to recognize. And one of the things that historically presidents have tried to do is they go back to Abraham Lincoln. And he made a number of statements. And one of them was paraphrased by Reinhold Niebuhr. I'm sure you've heard of Niebuhr. Yep. Today, nobody studies him anymore. But he was a very thoughtful man, a theologian, a philosopher, and someone who studied international relations. And he quoted Lincoln by saying that the challenge in American foreign policy is to link the contingencies of power with the principles of justice. He said, you've got to do both. Yes. You can't simply justify armed action on the basis of, well, we're a great power. We've decided to do it. It has to be done. That was unacceptable to him. Now, this was spoken in the 50s in the aftermath of World War II. We did a lot of things during the Second World War that we subsequently viewed
as having been very wrong. Curtis LeMay famously told his staff, if we don't win this war while the war was going on against Japan, after the war, we will all be executed as war criminals because they were firebombing Japanese cities and killing tens of thousands of people. So we do know the difference. We know what's right and what's wrong. And I think we have tried to be on the right side of that equation. The problem is that we haven't always linked our actions in the way that Lincoln said. In other words, we don't always link the contingencies of power with the principles of justice. And I don't think that our attack on Iran is justified. It's not something that if you put it to a referendum in the United States, people would overwhelmingly support. I think people would reject it. But we're doing it nonetheless. And each day that it continues, we look less and less justified, less and less legitimate, and less moral. I don't think that's something Americans want. And I don't think a lot of Americans are really paying attention at this point, sadly, because these are things that always happen on other people's soil, remote from the United States. And so the average American says, well, that's too bad. I'm going to go down to the 7-Eleven and buy a six-pack. That's part of our problem. We're a big country, and there are a lot of people that have decided, well, I don't have any influence. It doesn't make any difference who you elect. You still get the same outcome. What's the difference between Tony Blinken and Marco Rubio? I mean, there really isn't. What happened with Biden? Well, Biden was viewed as this very corrupt and not terribly smart man who was then manipulated by people. Now we have President Trump, and many people are beginning to wonder whether or not that's also happening to him. So it seems as though we haven't seen dramatic change from one administration to the next. That's another serious problem. But I think your introduction hit something very, very hard that we need to focus on. We need to be concerned about injustice. We need to be concerned about human life. We can't afford to surrender to the impulse to murder anything that stands in our way. And that's effectively what Prime Minister Netanyahu. Okay. Okay. ¿Se va a venir a vivir o no?
¿Cuántos son? Manager. Social. Construcción.
Netanyahu and the Israeli state is engaged in. Well, I mean, anyone who does that will be punished for it. Not just in the next life, but in this life. I mean, it's just a fact, right? That when you murder people, you are punished, and so you can't engage in that. And it also saps sort of like the reason for having your country and being proud of it. We, as you said, you've led troops in battle. You've seen war, and you know that for all the ugly things that happen, the United States has made, in general, a good faith effort to remain decent, at the level of like shooting people, like try to shoot the right people. And if we give that up, then you sort of wonder like what we're left with. Well, I think we need to keep something in mind, having worked with the Air Force and knowing people who were targeteers. Back in 1999, we had 6 layers of privateers. In other words, if you multiplied it, I guess there were like 24, 25, 26 people, all professional targeteers who studied maps, who studied photographs, studied intelligence. And after your targeting had gone through all of these tiers, that's when the target became valid. In other words, 2 people didn't walk in the room, put a picture up on the wall and say, okay, let's blow that up. No, not at all. I'm absolutely certain that whatever we did in Iran was an accident. Absolutely. Just as our striking of the Chinese embassy was an accident. Yes. And that's not necessarily because the targeteers weren't doing their jobs. Frequently, the photographs don't tell you everything. Frequently, you don't have the best maps. You should, but they're not always perfect. You would think at this point, having planned for decades to bomb Iran, let's face it, this has been on the shelf for a long time in the Department of Defense, now the Department of War. So we've looked at lots of targets, but this may have been something else earlier or mistaken for something. But I know absolutely, without question, this was not deliberate. What I don't like is if it becomes clear, and I think it will, that we did it. It was a Tomahawk missile or some standoff munition. Shouldn't lie about it. Right. This is a big problem. Everybody's impulse at the top is to lie. And if you do that, you destroy your credibility, not just overseas, but here in the United States. Yes. So it's always best just to tell the truth. But that seems to be the last thing anybody wants to tell during war. Inflation makes credit card statements particularly scary. You work 40, 50 hours a week just to buy groceries and gas, things you used to be able to afford without thinking that much about it. Then the banks charge you 20% interest. If the system is designed to keep you underwater, it's working, but there's another option. Our friends at American Financing are doing something the big banks despise. They are helping people. Mortgage rates in the 5s, supporting the American dream of homeownership. And they're showing homeowners how to take their hard-earned equity to wipe out high-interest debt. Now, we're against debt in general, but in this economy, most people have no choice at all. So don't go bankrupt, enslaving yourself to a lender. Average savings are about $800 a month, and it takes only 10 minutes to talk. Give American $56.96. That's 1-800-685-5696 or visit AmericanFinancing.net/Tucker. America's home for home loans. I'm sympathetic to the impulse to lie during war because, and even now, I mean, I think certain things are true. I don't know that they are, but I probably wouldn't say it because there are consequences. So I understand that. I think it's wrong, but I get it. And I agree with you. It's impossible for me to imagine that an American would press go on a Tomahawk headed for a girls' school. I just can't believe that, and I don't believe it. But I do believe that we have autonomous weapons at work and that some of these targeting decisions are being made by machines, not people. There's a park called Police Park in Tehran that apparently was blown up because, and you can understand if it was an AI program making these decisions, it says police and that's enough. I'm just guessing. I don't know why it was blown up, but it was a park, no reason to target it. That suggests that autonomous weapons, that machines are making these decisions. And that strikes me as totally wrong. Tempting, I get it, but is that acceptable to you? No, but I think you have something else at work. And I also saw this in the past in another air campaign. That is enormous pressure from the top. Give us more targets. Right. We need them now. We have all this equipment, we have all this aircraft, all these ships. They need more targets. Where are the targets? And at the time we were engaged, we couldn't find very many valid, legitimate military targets in Yugoslavia.
Yugoslavia is not a very developed country. It's quite backward. And so that's when you begin to say, well, look, we'll hit this Gulf, VW Gulf factory. Why? Well, it could have military use. How? Well, they could take the automotive parts and it could be put into the army. This is the sort of mentality that you get. And you blow it up. You blow it up because you can find it. You have multiple bridges across a river, and somebody comes and says, there are only 2 bridges there with any military utility. So you get those. Then you come back later on and say, well, we need more targets. Well, what about these bridges? Well, they don't really have any. Could it be used? Could soldiers cross that bridge? Well, I suppose so. Blow it up. And I think that's what happens over time with air and missile campaigns. You go into something where you don't have a ground force. There is no long-term strategic outcome that forces you to include all the elements of power and to think through carefully your objectives. You're being told, our job is to go in there and bomb the Iranian government into submission. And that means its 93 million person population is going to be made to suffer until the government relents and surrenders and says, okay, we'll do what the Israelis want. I don't think that's plausible. I don't think it's militarily useful. I don't think it's strategically attainable. But it looks to me as though Mr. Netanyahu's delusions, and you were talking a little bit about this when you touched on the issue of Greater Israel, have now become President Trump's reality. I think he is fully absorbed, assimilated into the Israeli mentality that this state, these people, must be destroyed or bent to Israel's will. Because if they're not, then Israel will never be safe. And if Israel's not safe, then potentially we're not safe. Well, you and I know that's wrong. Israel's safety is one thing, our safety is another. Their interests are one set of things, one set of goals, but not necessarily our interests. Do we have an interest in destroying Iran? During the war, Admiral Leahy, who was FDR's effectively chairman of the Joint Chiefs, he was a senior military advisor. He'd been CNO of the Navy. Very, very brilliant man. And very experienced. He brought in Arnold, who was chief of staff of the Air Force at the time, de facto under Marshall, and General Marshall was chief of staff of the Army. And he sat them down and he said, do you understand that when this war ends, we actually want to be friends with the Germans and the Japanese? And they both sat there with blank faces, and he obviously they didn't understand. He said, this war is going to end. You are destroying everything in these countries. This is a catastrophe. You are the force at the time, CNO of the Navy, effectively chairman of the Joint Chiefs. Admiral Leahy, who was one set of things, one set of goals, but not necessarily our interests. Do we have an interest in destroying Iran? During the war, Admiral Leahy, who was FDR's effectively chairman of the Joint Chiefs, he was a senior military advisor. He'd been CNO of the Navy. Very, very brilliant man. And very experienced. He brought in Arnold, who was chief of staff of the Air Force at the time, de facto under Marshall, and General Marshall was chief of staff of the Army. And he sat them down and he said, do you understand that when this war ends, we actually want to be friends with the Germans and the Japanese? And they both sat there with blank faces, and he obviously they didn't understand. He said, this war is going to end. You are destroying everything in these countries. This is a catastrophe. Well, Leahy was thinking into the future. Is it really in the interest of the United States and our allies to flatten Germany, to turn it into rubble? And of course, you always have people that are eager to hate in the plural and internalize hatred and say, oh yeah, let's get those people, they're terrible, and so forth. Same thing with Japanese attacked us in December 1941. They deserve it. Really? We destroyed both countries for all intents and purposes, and then we spent 50 years paying for it. It was called the Cold War because we turned half the world over to communism. Now, we're apparently on the road to destroying Iran, and make no mistake about it, we have the capacity to destroy Iran. Now, if this doesn't come faster enough, or we begin to back away from it, what does Mr. Netanyahu do?
And I think that's a question that we need to answer because he is not clearly under the authority of the President of the United States. He is, in other words, the President is the Commander-in-Chief of NATO. If NATO goes to war, they look to us, our C4ISR, our command structures and everything, and the President to make final decisions. The British and the French would never launch a nuclear weapon without consulting with us. Is that the case with Mr. Netanyahu, who leads a country that refuses to admit that it has any nuclear weapons? And I would argue no. So while we may be partnered, this relationship is not an easy one, and we should not delude ourselves into believing that under the worst case scenario, if they're not satisfied or they think that their country is being finished off, and quite frankly, right now, even though we're not seeing a lot of footage from Israel, Israel is being subjected to pulverization. The large missiles, the Khorram Shah 2 that landed on top of Haifa and destroyed the refinery, the oil infrastructure. I'm sure the docks have taken a beating. I mean, that's a very important port for Israel. And if we were going to bring troops into the region, we would probably have to come through that port. Right now, it's in bad shape. It may get worse. So is this going to go on and on and on? I think right now, there's no end in sight because there's really no strategy other than we're going to bomb you into submission. And a war with no strategy tends to be a war effectively without end. And then if you pour oil onto the fire and say, either you surrender unconditionally or we destroy you, what does the enemy do? What is the incentive for him to surrender to someone who is demanding effectively the submission of his country, his people, to a state like Israel that hates them? And they're well aware of that. Why would the U.S. government ever yoke itself in a war to a country with different aims, with different objectives? And this is not an attack on Israel, but any country that had a different goal, why would you ever be a co-equal partner with that country? Well, we concluded in the aftermath of World War I that the Bank of England and the British Empire had enormous influence over us, had misinformed us, misled us. Yes. Unfortunately, with the assistance of President Wilson and, of course, the man who was his, quote, chief of staff and national security advisor was not even an American citizen. He was a British subject. His name was Colonel House. And that led to conclusions after the war that this should never happen again. One of the reasons there was so much opposition to going to war in Europe again was because of the experience during World War I. We took terrible casualties, that's another story, awful. Worse, frankly, in a shorter period of time than World War II. And I think what we have now is a similar situation. We have large numbers of people who are dual citizens. And we have large numbers of people, they call them Zionist billionaires. Pick whatever name you want. They have spent enormous quantities of money over many years to reach the condition that exists today. A condition under which Israel's demands, and you have to link Israel to the larger financial picture because these billionaires control more than just a fraction of finance. They control the financial system in our country, have a huge impact on it globally, certainly in the West, and they have interests in expanding that power and influence. Israel is a way to do that. And the Israelis, of course, they see themselves in a position of either we expand or eventually we die. That's because we don't have enough people. Our birth rate isn't high enough. So we have to annihilate the people that are close to us in our country and eventually on our borders and expand. That means you march into Lebanon. It means you march into the Sinai and into Egypt. It means you go south into Jordan and Saudi Arabia. All you have to do is look at the map. I mean, from their standpoint, this is a rational calculus. I just don't think it's attainable by them. Because of the experience during World War I. War in Europe again was because of the experience during World War I. We took terrible casualties, that's another story, awful. Worse, frankly, in a shorter period of time than World War II. And I think what we have now is a similar situation. We have large numbers of people who are dual citizens. And we have large numbers of people, they call them Zionist billionaires. Pick whatever name you want. They have spent enormous quantities of money over many years to
to reach the condition that exists today, a condition under which Israel's demands, and you have to link Israel to the larger financial picture because these billionaires control more than just a fraction of finance. They control the financial system in our country, have a huge impact on it globally, certainly in the West, and they have interests in expanding that power and influence. Israel is a way to do that. And the Israelis, of course, they see themselves in a position of either we expand or eventually we die. That's because we don't have enough people. Our birth rate isn't high enough. So we have to annihilate the people that are close to us in our country and eventually on our borders and expand. That means you march into Lebanon. It means you march into the Sinai and into Egypt. It means you go south into Jordan and Saudi Arabia. All you have to do is look at the map. I mean, from their standpoint, this is a rational calculus. I just don't think it's attainable by them. And that's why we're involved. Because the only way to attain these goals and objectives is with the enormous power and influence of the United States. And we have committed ourselves, heart and soul, to this project. It's as simple as that. All you had to do was listen to the State of the Union speech by President Trump. And the one time everybody stood up, left and right, Democrats, Republicans, was when he talked about depriving Iran permanently of any nuclear weapon. And everybody stood up and applauded. And I will not allow that. I will prevent that. Well, first of all, there's no evidence that they've got a nuclear weapon. We haven't had any evidence for that for a long time. So is that really what this is about? No. I don't think so. I think it's about more than that. It's also about the missile arsenal that they want to eradicate. In other words, Iran has to live in a state of permanent vulnerability to Israeli attack and destruction. Otherwise, Israel is not safe. Now, many of these corrupt Arab states have accepted that bargain, and they are, in the view of many of the people that live in the region, in Arab countries, as members of the Arab version of the Epstein class. And they're hated. So when you go to the Emirates, for instance, there are plenty of people living in these countries who privately are very happy to see these people removed from power, these family dictatorships, which are hopelessly corrupt. They're sick of it. So we're involved in much more than just Iran. This has global implications for power and influence. And it's no accident that you have Mr. Witkoff and Mr. Kushner as the principal diplomats. And in Russia, the Russians have sort of looked at this and say, okay, fine, we understand you want your son-in-law and you want your friend to negotiate and they want to enrich themselves in the process. Fine, we'll help them do that. But please, can't you find your way to an agreement with us? Can't we hammer out something concrete that serves our interests as well as yours? And of course, the answer to that thus far has been no. And I think you're dealing with the same people vis-a-vis Iran. We pray that the war with Iran ends immediately, but the truth is it doesn't seem to be ending. Tucker. Why would the United States ever allow its own citizens to be killed in order to expand the Israeli empire? Well, it's not an empire, let's face it. It's a relatively small country the size of New Jersey. So I guess if you live in Jersey, that's an empire. I've got some friends who were in the army with me, and they were Italian, and it was an empire. But that's another story. I think Americans don't completely grasp what's happening. And they have been force-fed for decades a narrative that is designed to depict the Iranian state and its people as the sworn enemies of mankind and most of all of us. Of course, people that have been there, spent any time there, especially over the last 20 years, have come back and said, look, Iran today bears very little resemblance to Iran of 47 years ago. Iran has changed a great deal. In fact, I think you can make a good case that had we not bombed anybody and stayed out of this, that within the next 6 months to 8 months, the Islamic government would be gone. Because I think the country itself sees it not as this Islamic state at all. It sees itself as a Persian state with a Persian history and culture. Many, many people in that country view Islam itself as an unwanted import from the Arab world.
Now, there are plenty of people who are very religious, there's no question about it. Most of them live in the rural areas. Very few of them live in the large urban areas. And here's another interesting insight. I received this lengthy note from someone in the region who explained that when we bombed and the Israelis bombed Tehran, they killed large numbers of people in these, what they called middle class, upper class neighborhoods, who are actually very much in agreement with us that the Islamic government should go away. Yeah. I think if left alone, it'll go that way, one way or the other. But Iran is a nation state. They're not prepared to sacrifice their sovereignty, put their citizenry at permanent risk, essentially to live under the control of what they see as the Epstein class and on a plantation run by the Epstein class. And that's the way they look at it. And we don't see it that way because we're not thinking in those terms. All we can do is go back to 1982, talk about these Marines in that barracks that were killed, but nobody knows the whole story behind that business. And I stumbled on this because Cap Weinberger, who, the former Secretary of Defense, his office called, asked me to fly to Washington. He wanted to talk to me about this book I'd written called Breaking the Phalanx, which he liked. And so I said, sure. I flew back there and I ended up spending, instead of the expected hour, I was there for almost 2.5. It was a wonderful meeting. And one of the things that came up was Beirut. Because one of the arguments I was making is that if we followed this plan, went to a very small but potent presence in Kuwait and just kept that there, we might avoid any future war in the Middle East. He said, of course, absolutely. No question about it. Makes perfect sense. And I said, well, what happened in Beirut? And he said, that's an interesting story. I was sitting in my office watching television, and suddenly it was announced that President Reagan had approved the commitment of U.S. Marines in and around Beirut as part of some sort of peacekeeping operation to separate the PLA or the PLO from the Israelis and so forth. And he said, no one called me. He said, Ronald Reagan didn't call me, didn't say anything. So I picked up the phone and I called the office and I said, can I see the president? And the secretary said, of course, Mr. Weinberger, come over. I'm sure he'd be delighted to see you. He and Reagan got along very well. So he showed up and he walked in the office and he said, sit down, Cap, what's going on? He said, well, you just announced this. What are you doing? And he said, well, George Shultz was here. He spent a couple of hours. And he convinced me that we had a moral obligation to participate in this peacekeeping force, multinational, that's going to bring peace to Lebanon and Beirut and keep the Israelis and the PLO part. And he said, sir, you're not going to get that in that part of the world. All we're going to be are targets. This is a waste of time. It's worse than that. It's dangerous. Can't you rescind the order? He said, well, Cap, I made a public speech. I committed myself and my administration to this. How would I look if I suddenly, within a few hours, announced that, no, I've reconsidered it. We're not going to participate in what this is being billed as a moral mission. So he said, all right. He said, well, I'm sorry, Cap. I should have called you, but, George was here and so forth. Well, George Shultz, as a Secretary of State, was considered on the very liberal side, and Cap Weinberg was furious. Said, fast forward several months, and I get a call in the middle of the night. And it's the Secretary of Reagan. He says, the president wants to see you immediately. So he gets up and he finds out about this bombing. He finds it's coming through CNN. Ahí está la tumba de los que han pasado. Mira, se ha muerto toda esta gente. Falta uno que se quemó en un incendio. Solo queda Kelvin, el barbón. Todo solo, tuve que esperar 6 horas y elegí nuevos colonos. También murieron. Y ahí apareció Kelvin. Está más solitario. El hombre de negro, sí. Apareció el hombre de negro, Kelvin.
No contribuyó en nada, pero se quedó con la fortaleza. Kelvin es terrible, bueno, buenos tiros. Voy a ver si Kelvin tiene la capacidad de esclavizar gente. Lo vamos a capturar. Ah, no se puede. Habrá que ejecutarlo. O se ejecuta. Ahí está. Le robamos la ropa. And everything else. This time, when he gets to the White House, he walks to the door. The door opens, and Ronald Reagan is standing right in front of him. And he walks in and he grabs Weinberger's hand. He said, "You know, Cap, you were right. I was wrong. Now we need to get our men out of there immediately." Yes. And the rest is history. He did. Now, there were lots of statements about we'll track down whoever did this and everything else. But he understood we were blown up because we were there. Most of the people that we lost in Iraq, and I would argue Afghanistan, have been killed because we were there. And the real question is, why were we there? And I've never been satisfied with the explanations. Because if you wanted to remove somebody from power in a place like Iraq, that's a fairly straightforward operation. You don't have to kill a lot of people, and the army will help you. You know, look what was demonstrated in Venezuela. I mean, I think that was a bad decision, but nevertheless, what did we demonstrate? That we could pay everybody off, and we could shut everything down, go in and bring. Voy a ir a almorzar, vuelvo en una hora. Nos vemos, nos vemos.